Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿Sabe usted que aquí venimos contando una... seguramente es de lo más importante que está pasando en España ahora. Lo que pasa es que, bueno, siempre queda un poco sepultado pues, por cosas tan vistosas como Jessica y sus contratos y tal, ¿no? Pero la guerra de tribunales que viene sucediéndose en España desde hace meses es de lo más importante que está pasando por una sencilla razón. Significa que el Estado de Derecho se ha roto. En España se ha roto el Estado de Derecho, se ha roto enteramente. Se ha roto enteramente desde el instante en que el Tribunal Constitucional decidió asumir competencias de tribunal de máxima instancia, cosa que no es, ni se pensó para eso, y torcer la mano de la justicia ordinaria. Aquí hemos contado los 3 toques que el Supremo dio en su momento al Constitucional, diciéndole, ojo, que también se puede procesar por prevaricación a un magistrado del Constitucional, nada menos, y el último episodio, como usted sabe, fue el acto de, en realidad no es rebeldía, es pura probidad profesional de la Audiencia de Sevilla, que recibe del Constitucional la orden de modificar las sentencias para exonerar a los culpables políticos de los ERES, políticos y penales. Y la Audiencia de Sevilla dice, bueno, pues lo que voy a hacer es preguntar a la justicia europea si tienes capacidad para darme esa orden, claro, porque el Constitucional no tiene capacidad para dar esas órdenes. Como usted sabe, la reacción del Constitucional fue pedirle a la Audiencia de Sevilla un papel que le explicara que por qué iban a recurrir. Y la Audiencia de Sevilla le dijo al Constitucional, sí, hombre, a ti te lo voy a contar. Ahí estaba la cosa hasta que hoy la Fiscalía General del Estado ha ordenado a los fiscales de Sevilla que avalen el veto para que la Audiencia de Sevilla pueda recurrir a la justicia europea. Todo esto es una enorme salvajada. ¿Por qué? Pues porque significa que en España no hay una ley. Claro, no hay una ley, no hay un derecho. Si estamos todos al albur de lo que el Constitucional interprete, que insisto, no es su función, si estamos todos al albur de lo que la Fiscalía ordene, que no es su función, nosotros ¿a quién recurrimos? Nosotros, quiero decir, usted y yo, el ciudadano de a pie. ¿De qué tribunal te fías? ¿Para qué sirve el Constitucional? Se está convirtiendo en el envoltorio político de un régimen donde sencillamente el derecho ya no es la columna vertebral del sistema de convivencia, con lo cual estamos perdidos. ¿Y esto tiene arreglo? Pues muy malamente. Esta es la otra pregunta que me parece que hay que hacerse. Es decir, algún día esto acabará, esperemos, y vendrá otra gente al gobierno, esperemos. Y cuando esa gente llegue al gobierno, no va simplemente a tener que cambiar una mayoría, cambiar los discursos, tiene que rectificar a fondo todo el sistema, porque el punto al que se ha llegado hoy es de absoluta putrefacción del sistema político en España. Esa absoluta putrefacción queda ejemplificada en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía General del Estado y también en esos fiscales de Sevilla que, sabiendo que lo que estaban haciendo estaba mal, se han limitado a decir yo cumplo órdenes. Les suena a usted ese argumento, ¿verdad? Yo me he limitado a cumplir órdenes. Anda que no hay crímenes que se han escondido detrás de ese efugio. Bueno, pues cada cual que aguante su toga, pero aquí nos vamos a reír. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. De eso y de otras muchas cosas hemos de hablar, pendientes todos, por cierto, aquí, de lo que nos diga Trump. Bueno, que no nos... Igual sí nos lo manda, pero en fin, de lo de los aranceles. Que también de eso, por cierto, vamos a hablar. Titulares. La guerra de tribunales, insisto, es lo más importante que está pasando en España en este momento, porque es que nuestra vida depende de eso. Es así de simple, nuestra vida como ciudadanos, quiero decir. Bueno, entraremos a fondo en la cuestión y hay juristas en la mesa hoy suficientemente aptos, que digo, sobradamente aptos para sacarle punta. Vamos a hablar de economía, vamos a ver las cifras de empleo. Bien, hemos oído al gobierno, nosotros vamos a contar las cifras de verdad. Y vamos a hacernos la pregunta que ayer apuntábamos, O sea, ¿es que lo de España no tiene solución? ¿Por qué somos incapaces de crear empleo seguro, bien remunerado,
en sectores de futuro. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Como ves, resulta que hoy viene José Ramón Riera, lo habíamos anunciado ayer, a presentar su libro sobre el ocaso del estado del bienestar. Pues miel sobre hojuelas, hablaremos con él también de esto. De esto y de Hacienda, claro, porque sigue apretando la soga en el cuello de los españoles, empieza la campaña de exacción, de recaudación de la renta. Vamos a ver, aproximadamente, si antes pagábamos, no me quiero equivocar en la cifra, cada español, 150 euros a Hacienda de IRPF, antes de que llegara Sánchez, ahora estamos en 1.700 y pico. Súmele usted eso, cotizaciones y otros impuestos cargados en otro tipo de conceptos y además la inflación. Esto es un auténtico escándalo y solo el miedo, el terror que ha inspirado la agencia tributaria en el común de los mortales impide que nos echemos a la calle, claro. Bueno, hablaremos de Hacienda. Unos de los que se echan a la calle son los agricultores. Agricultores desahuciados, tractorada, una vez más, dirección Bruselas. Ya veremos cómo acaba el asunto, pero mire usted, nuestros agricultores desahuciados progresivamente y, sin embargo, cada vez más granjas de insectos. Ahora, macrogranja en Salamanca. ¿Para qué? Para comer bichos. No era una teoría de la conspiración, era verdad. Quieren que comas gusanos. Usted y yo y todo el mundo. Hoy estará con nosotros Alex Lahain, así que vamos a hablar a fondo de los insectos y sobre todo, que es lo que hay de fondo, de el absoluto sinsentido del Pacto Verde y de todas estas políticas que, amparándose en la Agenda 2030, lo que han hecho es depauperar absolutamente a todas las naciones europeas. Y luego lo de los aranceles, claro, los aranceles de Trump. Y aquí, como en aquella canción de Siniestro Total, referencia a Boomer, ya lo sé, ante todo mucha calma. Ante todo mucha calma, porque hay que recordar una cosa, los aranceles, lo recordaba aquí la semana pasada Alejo Vidal Cuadras, los paga el importador, es decir, usted no va a tener que pagar más por Trump, aranceles hay en las dos direcciones. Y estaría bien conocer el equilibrio. Aquí hemos dado algunos datos de los aranceles que los países europeos imponen a los productos norteamericanos. Se habla de la guerra de los aranceles. Esto no es una guerra es lo de Ucrania. Esto es otra historia. ¿Está bien que Trump nos ponga aranceles? No, muy mal. Pero vamos a ver las cosas como son. Y vamos a ver sobre todo por qué él lo hace. Y de paso estaría bien que alguno de estos que se rasga las vestiduras hablando de los aranceles de Trump, examinara por qué no le ponemos aranceles a los productos marroquíes en España, por ejemplo. Digo yo. Bueno, lo veremos. Y si nos da tiempo, contaremos lo último de la UCO en la República Dominicana, que me parece que acaba de encontrar el llavín de la cueva de los ladrones. En fin, estamos todavía en el Ábrete Sésamo. Pero ha empezado ya a aparecer la señora que dice, sí, yo daba los sobres en efectivo porque había tanto dinero para blanquear que no se podía hacer de otra manera, porque sobraba. Y eso ha sido, la noticia salió esta mañana y creo que llegaremos a tiempo de poder comentarla. ¿Con quién esta noche? Pues con don César Pintado, director de Hércules. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué ajetreo de día, ¿eh? Qué ajetreo de día. Tenemos a Sánchez, bueno, haciendo lo que se le da bien a Sánchez, que es seguir socavando el Estado de Derecho, seguir socavando el Poder Judicial para hacer lo que al final lleva haciendo todos estos años, que es convertir España en una república bolivariana, en una dictadura moderna, porque son así las dictaduras modernas. Tal vez las esperaríamos militares, pero no, se trata de ir socavando poco a poco todos los mecanismos que tiene el Estado democráticos de control de poder, para que devenga en una dictadura personalista. Por cierto, toda nuestra solidaridad, mire usted por dónde, con esa periodista de Radio Nacional de España, Sandra Gallardo, Radio Nacional, que tiene la mala costumbre de hacer preguntas de periodista. De toda la corte que acompaña a Pedro Sánchez, una de las pocas personas que se comporta como un periodista es Sandra Gallardo. Bueno, ha sido excluida del viaje de Sánchez a China. ¿Por qué? Pues para que no haga preguntas. Claro, imagínese usted la que hay montada, porque ahora es excluido a la radio pública, sí que va a la SER, es la única cadena de radio que va, pero Radio Nacional queda excluida. Bueno, pues compañeros sindicales, los mismos que ibais a hostigar a la gente que salía de esta casa y entró en RTVE, con aquellas pancartas llamándole fascistas, a vosotros ahora os quiero ver. Y también, por supuesto, a la corte o la cohorte, no sé, periodística del sanchismo, panda de cobardes. Porque a andar bien que le hicisteis huelga de cámaras caídas.
Pues a ver si ahora tenéis lo que hay que tener, que no es lo que estáis pensando, es sencillamente pundonor profesional. Bueno, pues yo lo dejo. César, bienvenido, buenas noches. Don Alex Lajain, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, igual que los ganaderos de este país, que de eso no se habla, porque claro, las noticias son muchísimas, pero ha salido hoy en el BOE publicado ya la ley y la enmienda propuesta dicen que por el PP y Vox a rebufo, fue al revés. Vox fue la que propuso sacar al lobo del Despre en el Congreso Nacional sobre el lobo ibérico que hace un mes y pico tuvo lugar en las Cortes. Lo vimos en tu canal de Telegram, entre otras cosas, que subiste. Sí, pinchando la señal institucional. Es un vídeo del Congreso en el cual lo primero que se pedía, los expertos lo primero que pedían era sacar al lobo del Despre al norte del Duero. Se ha firmado en el BOE hoy y los ganaderos pues tendrán... Esto es importante, al norte del Duero, en el resto del país no. No, porque el grueso del 95% de la población lobera está al norte. El resto del país, que es donde es lógico proteger al lobo, sigue hiperprotegido. Bueno, pero al sur también está haciendo daño ya. Ahí es donde yo en realidad Guadarrama para arriba. Sí, claro. sí. Se aprobaron 3 enmiendas. Una, la de sacar al lobo del Despre al norte del Duero, ya está. La segunda era que en Europa se va a rebajar el nivel de protección del lobo en toda Europa de estrictamente protegido a solamente protegido. O sea, de la directiva 5 a la directiva 4, lo cual permitiría el control poblacional en todos los países de Europa, incluido en España, al sur del Duero. Con lo cual, bueno, los ganaderos del sur del Duero tendrán que esperar un poquito, pero los del norte del Duero van a tener un respiro. Ahora están los ecologistas pataleando con que van a apelar al Tribunal Constitucional y que, claro, que esto va a quitar las ayudas a los ganaderos institucionales porque al no estar en el Despre, pues ya no hay que ayudarles. O sea, está la guerra montada. De esto no se hablan los medios, salvo en esta cadena. Ahora, en nombre de los ganaderos al norte del Guadarrama, a ver qué hacemos con la cabra hispánica. Porque lo de la tiña roja está siendo terrorífico en las cabañas de cabras y ovejas. Hay que recordar que esto viene de hace unos cuantos años en los que se quiso descastar la población de cabra montés, de macho montés, y el partido animalista PACMA se opuso en los tribunales y un juez paralizó aquel descaste. Y de aquellos barros estos lodos. Claro, cuanto más población hay de cualquier herbívoro, sean jabalíes, venados o en este caso machos monteses, pues cuando hay población la naturaleza sigue su curso y propaga enfermedades como la tiña, la sarna, etcétera. Eso, si usted no sabe de qué va, yo es que soy muy montés también, como la cabra. ¡La cabra tira al monte! Pero en Gredos ha habido siempre, es una maravilla verlo. En la Sierra de Guadarrama normalmente no había. De repente se ha llenado, toda la zona de Peñalar, etcétera, para hacer un montón. ¿Qué pasa? Que allá hay mucho ganado doméstico de la gente pues, de Rascafría, del Paular y tal, que lo suben. Y les contagian una enfermedad terrible, que es la tiña roja famosa. Es que parece que no, pero el control cinegético, la caza deportiva, como es su nombre real, evita que la fauna silvestre contagie enfermedades al ganado doméstico mediante un control poblacional. Así es la vida. Alex, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Regía, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José Javier, muy bien, encantada de estar hoy aquí con todos vosotros y recogiéndole el guante a Alex, me gustaría también recordar una cosa que no se ha recordado en muchos medios de comunicación y es que es algo que nos tiene en vilo a los letrados y todos los que formamos parte de la justicia desde el 2 de enero que se publicó en el BOE, porque mañana entra en vigor una ley que obliga, para la supuesta eficiencia en la justicia, que obliga a pasar a mediación previa antes de cualquier acción judicial. O sea, te deben una factura, tienes que asistir obligatoriamente a mediación judicial. Te vas a divorciar y es un divorcio contencioso, tienes que asistir antes a mediación judicial. ¿Y esto qué quiere decir? Tienes que interpretar un contrato, tienes que ir antes obligatoriamente a mediación judicial. Bueno, pues esto incrementa los costes de primero, nos ha vuelto locos a todos los letrados porque llevamos haciendo demandas sin ton ni son antes de que entre en vigor la ley mañana para evitar la mediación y sobre todo retrasa mucho el proceso de resolver el conflicto porque al final te manda a un estado previo de la vía judicial. ¿Ante quién se hace la mediación? Ante cualquier medio de resolución alternativa de conflictos, que puede ser desde un mediador, un tercero ajeno al conflicto o un propio letrado de la Administración de Justicia, lo que era antes el secretario judicial. Entonces, yo creo que esto hay que recordarlo porque no se está hablando en ningún lado. Para nada, no tengo ni idea de los asuntos. Es una cosa que va a retrasar mucho más la justicia y va a complicar el
el sistema de la justicia y sobre todo nos deja muy mal lugar a los letrados, porque yo creo que los letrados españoles tienden con frecuencia a llegar a una mediación y a negociar antes de ir a un mal pleito. Esto es algo que siempre se ha dicho y que creo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, nos van a poner la fila en otro lado y creo que también traerá mucho atasco. Por lo que hacía falta. Bueno, ya verá usted lo que tarda Aldama en montar una agencia de mediación. Eso pensé yo, digo, algún primo de alguien del gobierno debe de ser mediador. Marcela, bienvenida, buenas noches. Y hoy estrella en la mesa del gato don José Ramón Riera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Que trae el libro, que teníamos pendiente además, porque lleva ya un mes más o menos fuera, ¿no? Sí, aproximadamente. El ocaso del estado del bienestar. Sí, 3 semanas lleva ya ya publicado y en librerías y distribuyéndose. Para que vea usted la portada, que le va a ver ahora mismo ahí en pantalla, el ocaso del estado del bienestar, que en realidad es la respuesta a la pregunta que todos nos estamos haciendo, es decir, sobre todo los mayores de 50, que han conocido un mundo en el que el estado del bienestar existía y ahora estamos en un mundo en el que nadie está bien. ¿Y por qué? ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues todo eso es lo que cuentas y además con profusión de cifras, datos y argumentación material, como es habitual en todo lo que tú haces. Sí, vamos a ver. El libro ha costado 2 años de trabajo intenso entre Ignacio Vasco y yo, que somos los 2 autores del libro. Y aquí lo que explicamos primero es cómo hemos llegado a la situación que tenemos en estos momentos, que no era el objetivo inicial del libro. El objetivo inicial del libro era hacer un análisis del estado del bienestar y ver cómo estábamos. Lo que pasa es que al trabajar te has dado cuenta... Al hacer el análisis, viste, uy, qué color tiene la orina, sí, esto sí. malamente. Ya. Efectivamente, porque claro, de pronto dices, vamos a ver, de datos así, es decir, grosso modo, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos financiado el estado del bienestar? Con 1.220.000 millones de euros. Anda. Es decir, podemos sostener un estado del bienestar que en los últimos 28 años hemos necesitado 1.228.000 millones. ¿Y eso no es el montante de la deuda pública, más o menos? Sí, claro, casi. Es decir, la que se ha generado en este periodo, precisamente. Pero, ojo, esto se produce creciendo los ingresos del Estado un 227%, vale, cuando el gasto público crece un 214%. Es decir, el Estado ingresa más, es decir, en porcentaje de lo que en realidad se gasta, y a pesar de todo, es decir, generamos una deuda de 1.220.000 millones de euros. Con lo cual, por eso el título del libro es El ocaso del estado del bienestar. ¿Cuándo será el fin? El fin será el día que no podamos endeudarnos, que no podamos pagar, es decir, este tema. Y para ello, dice, bueno, ¿qué hacemos en el libro? ¿Nos quedamos simplemente con que, bueno, pues esto va a morirse el día que, bueno, no tengamos dinero? No, lo que hacemos es proponer una solución. Es decir, buscamos qué deberíamos de preservar por encima de cualquier cosa en lo que nosotros hemos decidido llamar el bienestar de la economía, o sea, la economía del bienestar. Y hemos definido 7 grandes conceptos que creemos que los políticos deben de defender, es decir, a capa y espada, y son, es decir, prestaciones sociales, pensiones, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, justicia y prisiones. Es decir, tenemos que tener la defensa, la vivienda y las infraestructuras viarias. Y esto decimos, oiga... Escucha. Todo eso quiere decir que en realidad los impuestos que pagamos no son para sanidad y educación, porque si tú me estás diciendo que preservando esas cosas, que es lo que todos pensamos que estamos pagando, la cosa funcionaría, eso quiere decir que nos quitan buena parte del dinero para pagar otras cosas. Efectivamente, vamos a ver. Es decir, en el último año analizado, estos 7 conceptos suman 480.000 millones de euros. Pero el gasto... 480.000 millones. Me estás dejando a cuadros. ¿Quieres decirme que lo esencial del Estado, incluido el estado del bienestar, en realidad es solo 1/3 de la deuda pública? Bueno, claro, sí, porque cada año hemos ido generando deuda pública. Bueno, sí, pero la deuda acumulada y los intereses no te van a sumar 2/3. No. O sea, tú lo que me estás diciendo es que el estado del bienestar es sostenible. Vamos a ver, la economía del bienestar es sostenible. Vale. La economía del bienestar es sostenible y te lo voy a explicar, dame 15 segundos. Los 7 conceptos que te he dicho, 480.000 millones. Ese año nos gastamos 640.000 millones. Anda, si pensiones, sanidad, educación,
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, justicia, defensa, cuestan 480.000 y me gasto 640.000, ¿qué me pasa? Que tengo 160.000 millones de gasto, es decir, político. Te has quedado así. No me quedo así, lo que me quedo preguntando es quién se lo ha llevado. No, claro, esa es una buena pregunta. Entonces, fíjate en la paradoja. Pagando lo más importante de cualquier país, es decir, nos gastamos 480.000, pero resulta que necesitamos gastar los 640.000, que es lo que nos provocó en ese año, que es el último que estudiamos, es decir, una deuda de 70.000 millones de euros de deuda. Anda. Si me bajase el gasto político en 70.000, me endeudaría en cero y podría todavía tener 90.000 millones extras para seguir gastando y mantendría el 100% de mi economía del bienestar. Claro, esto para conseguirlo solo hay que hacer una cosa: convencer a los políticos de que hay que reducir, es decir, el gasto público, el gasto político, es decir, como mínimo en 70.000 millones. Bien, esto no lo ha inventado Sánchez, quiero decir, esto es una práctica acumulada, inveterada desde tiempo seguramente del PSOE, ¿no? Que en su momento, por cierto, yo recuerdo que Aznar trató de enmendar y teníamos ahí la sombra ominosa de Valle, todos los que trabajábamos en la administración en aquel momento, pero digamos que hay una especie de vicio heredado, un banco pintado, que ha ido pasando de gobierno en gobierno y sospecho, a lo mejor porque soy mala persona, no sé, que tiene mucho que ver con la estructura autonómica del Estado y que es lo que está haciendo que sea imposible rectificar la deriva de la catastrófica de la economía nacional si no rectificas el sistema político. Vamos a ver, sí, lo que no hay ninguna duda, es lo que hay que conseguir es hacer eficiente el gasto público. El gasto público no es eficiente, hoy es un chorreo de dinero, que le regalamos dinero a expuertas, y esto no nos lo podemos permitir. Entonces lo que hay que hacer es un análisis muy profundo de esos 160.000 millones de euros que lo hemos dejado para seguir avanzando en el próximo libro. Es decir, ahora lo que hemos hecho es colocar la cifra, es decir, que ha pasado. Evidentemente, en la época de José María Aznar, el gasto político eran 20.000 millones. En la época de José Luis Rodríguez Zapatero, ya de 20.000 pasamos a 80.000 millones. Con el caballero Rajoy no subió mucho, 20.000. No tocó ni eso. No, ni eso. Llegó a 100.000. Ni siquiera lo subió. Claro. Qué tío más vago. Y desde que está Sánchez hasta el 2022, que es el año en que hay las cifras públicas que tenemos, es decir, se han metido otros 60.000 millones. El día que veamos los del 23 subirá otros 20.000 millones y el día que veamos los del 24 nos colocaremos en 220.000 millones de gasto político. Es decir, ¿por qué? Porque es una auténtica barbaridad. Es decir, aquí los impuestos siguen creciendo en una barbaridad, el déficit sigue creciendo en 50.000 millones, el último dato que acaba de publicar, es decir, Hacienda. Pero claro, es que lo que resulta, y aquí es donde aparecen las grandes paradojas, dices, anda, ¿y por qué tenemos problemas con un gasto público de 640.000 millones en vivienda? Muy sencillo, el gasto político crece un 200%, el esfuerzo dedicado a vivienda crece un 40%. ¿Por qué tenemos problemas en infraestructuras? En trenes, en autopistas, en las autovías que se nos caen y se nos despedazan. Porque, claro, el gasto político ha subido en un 200%. ¿Y por qué la dedicación a infraestructuras ha crecido un 60%? Porque ha nacido, y gracias a Dios que ha nacido, la universidad privada, porque a la pública le hemos dedicado solo un incremento del gasto del 40%, mientras que el gasto político se ha llevado un crecimiento del 200%. Y así seguimos. ¿Por qué tenemos problemas en temas de seguridad? Porque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les hemos incrementado en estos 28 años de análisis un 100%, lo hemos multiplicado por 2, pero el gasto político lo hemos multiplicado por 3, ha crecido un 200%. Ay, amigo, y ese es el gran descubrimiento que tiene este libro, es ahora todo el mundo va a poder entender por qué tenemos un problema en vivienda, por qué tenemos un problema en infraestructuras, por qué tenemos un problema en seguridad, por qué tenemos un problema en educación, por qué tenemos un problema en sanidad. Y te pongo un ejemplo, y ya corto. A los medicamentos le dedicamos 300 euros por habitante. ¿Sabes lo que le dedica la Unión Europea a medicamentos? 500 euros. ¿Sabes lo que le dedica Alemania? 830 euros. Anda, si nos pusiéramos
decir, a homologar medicamentos como el medicamento para la leucemia infantil, es decir, que ya debería de estar, claro, seguiríamos aumentando nuestro gasto por medicamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues si queremos ser un país moderno, no podemos ser el país número 22 en medicamentos, es decir, en Europa cuando somos el país número 4 de la Agencia economía. Estatal de la Sanidad Pública. Evidentemente, evidente. Gasto político. Marcela, César, Alex. Bueno, yo voy a ser una de las lectoras del libro porque me lo voy a comprar. Me has convencido para explicarnos todo esto de forma más sencilla, pero yo creo que efectivamente esa es la clave, ¿no? Y el problema no está solo en que nos lo gastemos en medicamentos, es que si nos lo gastamos en medicamentos no tenemos para mantener a toda esta banda corrupta del gobierno. Y yo creo que el gasto no solo ha de ser eficiente, que eso lo comparto, pero sino necesario, porque aunque perdiéramos en eficiencia, si fuera necesario estaría fenomenal, pero el problema es ese, que en este país solo han aumentado los impuestos, pero tenemos cada vez menos servicios. O cada vez son más deficientes los que tenemos, ¿no? Y en este aspecto no mejoramos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final toda esta presión fiscal solo es única y exclusivamente para sostener lo voy a decir abiertamente, a una banda de corruptos que engordan su bolsillo a costa del dinero y del trabajo de todos los españoles. Te doy otro dato. ¿Cuántas viviendas dice Sánchez que iba a construir? 180.000 viviendas, ¿no? Bien. No, yo te digo, 180.000 viviendas, magnífico. ¿Sabes cuánto ha dedicado de presupuesto de gasto? ¿Cuánto se ha gastado en el capítulo vivienda la Administración General del Estado? Dime una cifra. Cero, no sé. Hombre, casi. Sí, hombre, lo lógico sería que se hubiese gastado por lo menos 8.000, 10.000 millones de euros, ¿no? 173 millones de euros, que equivalen a 19 días de la deuda que nos ha generado desde que está en este país el señor presidente del gobierno. 19 días de deuda que le ha dedicado a la vivienda. Es claro, es decir, nos miente, nos engaña y encima la gente esto es lo que denunciamos aquí. Esto es una vergüenza. Usted no puede decir que va a hacer 180.000 viviendas y dedicarle 173 millones. César, Alex. Ese gasto público ineficiente es evidente que responde a una agenda principalmente política que ha estado promoviendo el Partido Socialista. No olvidemos tampoco en esto al Partido Popular, porque si bien es verdad que Aznar o Rajoy no disparan tanto el gasto público, gran parte de ese chiringuito político, de esos tentáculos políticos que engordan el gasto público, los ha mantenido Juanma Moreno Bonilla o los ha mantenido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que recordemos que ya aquí también ha implementado esas políticas de género o esas políticas en favor de la Agenda 2030. Hemos visto, luego supongo que hablaremos de ello, como Bonilla ha expropiado unos terrenos, unos olivos para... Si nos da tiempo, sí, pero para eso la pregunta tiene que ser más corta, César. Para plantar campos de placas solares. Y a pesar de lo que dicen algunas de sus terminales mediáticas, decía el tertuliano este de sobremesa que mide 1,20, decía que el Partido Popular no era seguidor de la Agenda 2030, pero lo estamos viendo, como sí que lo hacen en Andalucía, es el evangelio para ellos, según así lo dijo Margallo, pero bueno, ellos lo siguen negando y gran parte de este problema es el Partido Popular, que cuando llega al gobierno, cuando llega a los gobiernos, bien sea autonómico o nacional, no recorta este gasto político y en algunos casos lo agranda. No olvidemos que ellos mismos lo dicen, son coalición en Europa, votan el 88% de las veces conjuntamente. Entonces, realmente lo que hay que hacer es un recorte de todo ese gasto político ineficiente. Y hay otro gasto político que lo que hay que hacer en todo caso es redistribuirlo. Es decir, el Ministerio de Igualdad se ha demostrado que no servía para nada, pero bueno, Vox tiene una alternativa para reemplazarlo, por ejemplo, que es el Ministerio de la Familia, que ese sí que es necesario mantener precisamente para mantener el estado de bienestar. Porque el Ministerio de la Familia nos sirve para apoyar la natalidad y, por ende, para mantener el sistema de pensiones. O sea, que no era una pregunta en realidad, lo que quería era darte a ti la respuesta. Sí, bueno, vamos a ver, yo te puedo dar una serie de cosas. Dentro del libro hacemos un análisis del gasto público y el gasto, por lo tanto, el gasto político de las comunidades autónomas. Te vas a llevar una sorpresa. Es decir, evidentemente, si te pregunto cuál es la comunidad que más gasto político tiene, lo vas a acertar seguro, sin ningún tipo de duda. Será Cataluña. Evidentemente. Y si te digo cuál es la que menos gasto político, casi seguro también la vas a acertar, que es Madrid. Madrid, es decir,
a pesar de todo, que hay cosas que se pueden, sin duda, conseguir eficiencias, no te quepa ninguna duda. El gran problema del gasto político en Cataluña está en que tienen más de 600 organismos autónomos que no consolidan con la Generalitat, pero que están pagados por la Generalitat. Y mientras que Madrid tiene 25. De algunos, entre ellos, es decir, resulta que es la empresa municipal de transportes y algunos otros organismos que se necesitan o se tiene independiente de la salud, ¿no? Pero Cataluña 609, es que claro, tienes chiringuitos, es decir, que cuestan varios millones de euros y que tienen 5 tipos. Recordamos el libro, El ocaso del estado del bienestar, de José Ramón Riera, en Secotia está, ¿no? Sí, en Secotia, el Grupo Almuzara. Que no se va todavía José Ramón, ¿por qué? Porque lo del paro hay que contarlo. Lo del paro hay que contarlo, aunque sea muy rápidamente, porque hemos de estar ahí 20 fuera, sí o sí, hay 20 en la publi, quiero decir. Vamos a ver, las cifras reales, las sabe todo el mundo, podemos seguir engañándonos si queremos. Bueno, mucha gente prefiere seguir engañándose, ¿por qué? Pues porque están... ¿Cómo decir? Da tanta pereza cambiar las cosas, pero diga, hay que cambiarlas, que usted tendrá hijos, nietos, sobrinos, yo qué sé. Tú mismo. Cifras del paro. La realidad. Informe Gutiérrez. Paro. El paro ha bajado en 13.300 personas en marzo y el empleo sube con casi 161.500 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Así, el número de parados queda en 2.580.000, la menor cifra en un mes de marzo desde 2008, que deja la tasa de paro en un 10,4%. El paro juvenil, por su parte, sigue siendo muy alto, 25,5%. Los afiliados a la Seguridad Social suman ya 21.357.000. El Gobierno celebra estos datos. Paro total más bajo de los últimos 17 años. Afiliación récord. Vamos a seguir demostrando que ampliar derechos no solo es justo, sino que es más eficiente económicamente. Sin embargo, el maquillaje que el Ejecutivo hace de las cifras nos hace desconfiar de este espectacular dato. Si observamos con atención, se aprecian unas cuantas trampas que dan a entender que se está generando mucho empleo cuando la realidad no es tal. Primero, hay 800.000 fijos discontinuos inactivos, es decir, 800.000 personas que figuran como empleadas pero en realidad no tienen trabajo. De hecho, el número ya supera al de fijos discontinuos que sí están en activo. A esto hay que sumar las 14.000 personas en ERTE. Y segundo, los 600.000 pluriempleados. Es importante señalar que no es lo mismo un trabajador que un afiliado a la Seguridad Social, ya que este último término hace referencia a las situaciones que generan la obligación de cotizar. Así, un pluriempleado es un solo trabajador, pero genera tantas afiliaciones extra como trabajos tenga. De tal forma, estos 600.000 pluriempleados hinchan las estadísticas de afiliación. La mitad de ellos tiene incluso más de 2 trabajos. De tal forma, estamos muy lejos de los 2.580.000 parados que publica el Ministerio de Trabajo. El paro efectivo ronda realmente los 3,4 millones, un dato que se mantiene estable desde 2019. Después de los datos cuantitativos, hay que hablar de los cualitativos. El Gobierno también celebra la calidad del empleo. Y este buen desempeño del mercado laboral, sin duda, es uno de los pilares sobre los que se está basando nuestra resistencia, nuestro modelo de crecimiento, compatible con una mejor calidad del empleo, reducción de la temporalidad, más estabilidad, al fin y al cabo. Los datos distan mucho de la versión del ministro de Economía. Se han firmado 1,16 millones de contratos nuevos. Casi 658.000 son temporales, 127.500 son a tiempo parcial y 144.000 son fijos discontinuos. Así, solo el 20% de los nuevos contratos son indefinidos y a tiempo completo. Todo ello constata que España camina hacia un empleo cada vez más inestable y de menor calidad, un empleo que más que crearse, se reparte. Y todos encantados, al parecer, José Ramón, con una situación en la que objetivamente los españoles van a vivir cada vez peor porque su trabajo va a ser cada vez más precario. Ahora estamos en 35.000 jóvenes con título al mes que se van del país. Sí, vamos a ver, es decir, los datos oficiales dicen 2.580.000 parados. Claro, se les olvida que en búsqueda de empleo hay 4.200.000. A ver, que alguien me explique, como preguntaba hoy muy bien José Luis Fernández Santillana, por qué hay 1.200.000 ocupados que buscan empleo, porque están ocupados parados. Es
Es decir, porque olvidémonos de la palabra fijo discontinuo. Hay que llamarlos parados discontinuos. Es decir, estos son parados discontinuos. Es decir, si trabajan, están más tiempo parados que trabajando. Entonces no lo llamemos fijos, pero llamemos parados discontinuos. Y por lo tanto, es decir, la realidad en nuestro país es que si tuviésemos unas estadísticas fiables, es decir, que ya sabemos que aquí ya todo está cocinado absolutamente modelo Tezanos, es decir, le echan sal, pimienta y saco el dato que me interesa. Realmente, si hoy miramos la estadística que ha publicado la ministra de Empleo, son 4.200.000 que están buscando empleo en estos momentos. Pero hay una cosa que es gravísima. Es decir, se han hecho 15.114.000 contratos en los últimos 12 meses para crear 500.000 de afiliados a la Seguridad Social. Es decir, por cada afiliado, 34 contratos. Oiga, pero perdóneme usted que me he vuelto loco. Es decir, 34 contratos por cada nuevo afiliado. Es decir, ¿cuánto le dura el contrato? Claro. ¿Cuánto le dura el contrato? Pues es la situación, y esto hay que contarlo, porque, en fin, a usted no le van a engañar, por lo que lo sepa. Le recordamos el libro de José Ramón Riera, El ocaso del estado del bienestar, en Secotia, todo lo que hay que saber, y la cosa sorprendente es que en realidad sí que podríamos permitírnoslo, pero desde luego no con este sistema político, ni con estos políticos en el sistema. José Ramón, gracias mil. Un placer. Nos vamos a la publi. Y a la vuelta, antes de empezar con Trump, que está ya cantando lo de los aranceles y tal, ¿no? ¿Se acuerda usted lo que le contábamos ayer de la jornada de puertas abiertas de la Clínica Santo Domingo? Bueno, la gente que ha llamado. Vienen aquí a contárnoslo ahora dentro de un instante. Ortodoncia invisible, por ejemplo. Se acaba esa de los dientes. Enseguida. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. ...22-26, 21-26 en Canarias. Contábamos ayer, día de puertas abiertas, jornada de puertas abiertas en Clínica Santo Domingo con Ana Baloy. Y la gente que ya... ¿Cómo que puertas abiertas? ¿Que me puedo ya ir? ¿A qué hora? ¿Exactamente para hacer qué? Bueno, pues así que les hemos llamado, para que vengan y nos lo cuenten. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Javier. Antes de iniciar, quiero enviar un fuerte abrazo a unos fieles seguidores del Toro y grandes amigos nuestros, don Daniel Belloso y su señora Paquita. Pues a los dos, Domingo y Paquita. Daniel Belloso Daniel, estoy yo y bien. su señora Paquita. Daniel y Paquita, un abrazo fortísimo a los dos. Sí. Qué bien. Nuestra jornada de... ¿En qué consiste la cosa? Luego leí, solo ortodoncia, así que ha venido José Ramón Vicente también para contarnos exactamente en lo que va a consistir. Exactamente, doctor. A ver, bueno, la jornada de puertas abiertas va a consistir... ¿Cuándo es lo primero? El viernes. Este viernes. Sí, este viernes. Vamos a hacer una simulación digital a los pacientes que quieran hacerse un tratamiento de ortodoncia, en el cual con esta simulación ellos van a poder ver cómo va a quedar el tratamiento, su tratamiento de ortodoncia antes de realizarlo. Ya no solo a nivel dentario, ahí van a poder ver cómo van a quedar los dientes alineados, la mordida que va a quedar, y también lo vamos a hacer a nivel facial, es decir, que el paciente... Sí, como una simulación. O sea, tú vas a decirme cómo se me van a quedar a mí los dientes. Sí, exactamente, lo que hacemos con un escáner intraoral... Ah, mira eso que estamos viendo exactamente, ahí. Con ese escáner hacemos un escaneado de la boca del paciente y desarrollamos un plan de tratamiento en el cual el paciente en 2-3 minutos va a ver lo que vamos a conseguir con ese tratamiento. A partir de esa imagen en el escáner, tú eres capaz de reconstruir entonces cómo te quedará cuando haya acabado según la forma de tu boca, claro.
Claro, exactamente. Hacemos un desarrollo digital, una planificación digital, en el cual nosotros hacemos los movimientos dentarios necesarios y las secuencias necesarias. Ahí estamos viendo la simulación que le enseñamos al paciente para que tenga una idea de lo que podemos llegar a conseguir y que se haga el tratamiento. ¿Cómo es eso de que la simulación te puede decir cómo va a ser tu sonrisa? Bueno, ahí lo estamos viendo. Ahí lo que hacemos es eso, simular. Hacemos una planificación y el paciente, al final el tratamiento con ortodoncia invisible con alineadores es una secuencia de... Lo que hacemos es ese desarrollo y ahí vamos haciendo los movimientos dentarios que necesitamos pues para que al final conseguir la posición correcta de los dientes y la oclusión correcta en el paciente. Es decir, que tú a partir de esas imágenes tienes no solo una reconstrucción, digamos, un modelo, como el de los cambios climáticos que le gustan a Alex Lahaim, ¿verdad?, sino que tienes un modelo real de dónde actuar. Exactamente, tenemos la boca inicial del paciente y ahí trabajamos y movemos los dientes hasta llegar a la posición ideal y conseguir los resultados óptimos del paciente. ¿Y después? Bueno, y después de la ortodoncia, lógicamente, siempre tenemos que utilizar, ¿qué es lo más importante después? Al final, uno de los grandes problemas de la ortodoncia es el después de la ortodoncia. Hay que utilizar unos retenedores para unas funditas para dormir por la noche para que los dientes no vuelvan a su posición inicial o se muevan, que es una complicación frecuente. ¿Por qué habláis de invisibilidad? Bueno, al final la ortodoncia invisible es la ortodoncia más demandada en la actualidad. Al final los brackets, pues bueno, ya se están quedando un poco atrás, pues porque pinchan, se despegan y al final la ortodoncia invisible, la ortodoncia con alineadores, es una ortodoncia muy cómoda, ya que se quita para comer, la estética es muy grande, mucha mayor higiene, porque al final ahí lo que hacemos, ahí como vemos en la imagen, hay unas cositas pequeñitas pegadas en los dientes que se llaman attaches, que son pequeños apoyos que necesita el alineador en el diente para hacer los movimientos. Y ya sobre eso es donde se coloca el alineador, que ahí vemos cómo se colocan, es muy sencillo de colocar, ¿vale? Y prácticamente no se nota. Y lógicamente este tipo de ortodoncia, pues eso, no da urgencia, no pincha, no se despega, prácticamente no se ve. Entonces conseguimos los mismos resultados que con brackets, pero que con este tipo de ortodoncia. Y esto es lo que específicamente el viernes, en esta jornada de puertas abiertas, ¿a partir de qué hora, por cierto? Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Hemos preparado un catering especialmente para los seguidores del toro. Hemos preparado un descuento especial adicional de un 10% para los seguidores también del toro, aparte de 500 euros de descuento si aceptan también el presupuesto. Tenemos también incluido el blanqueamiento dental. O sea, que el presupuesto es gratuito. O sea, tú llegas allí, todo esto que me has contado te lo hacen de gratis. Todo eso es gratuito y a mayores tenemos preparado un catering selecto para ellos. Y tenemos descuentos pues, adicionales para los seguidores del toro de un 10% adicional a los 500 euros en el presupuesto. Aparte de ello, tenemos también añadido a ese presupuesto un blanqueamiento dental sin coste, previamente a una limpieza bucal también sin coste. Oye, de todo esto está fuera de guión enteramente, pero me llama mucho la atención, porque vosotros lo que habéis abierto es una clínica que trata desde un punto de vista médico un montón de cosas juntas en un mismo lugar, de fisio, nutrición, etcétera. Sí. Y la ortodoncia, ¿qué es lo que está funcionando mejor? ¿Qué es lo que más tira? Pues estamos a la par, como tenemos, gracias a Dios, buenos profesionales. Tenemos todas las unidades muy demandadas, entonces, bueno, tanto la ortodoncia, tenemos aquí al doctor José, que es un fenómeno en España con la ortodoncia. Luego, lo que dices, tenemos unidades de obesidad o de medicina estética, pero en concreto el tema del Open Day del viernes solamente va a ser el único en el año que vamos a hacer en la clínica. Ajá. Y esos descuentos exclusivos solamente van a ser el viernes en ortodoncia. Estamos, para que no esperen los pacientes, estamos haciéndolo con cita previa, entonces no pueden llamar a la clínica en los teléfonos que están nuestros, oficiales, o bien presentándose a la clínica, pero bueno, lo ideal sería que nos llamen para... Sí, porque así podéis también organizar la circulación de gente. Claro, exacto, y que no esperen y demás. Exacto, y tener una sí, porque ese tratamiento es inevitablemente personalizado, o sea, cuando tú metes el escáner a alguien, tiene que ser uno detrás de otro y no puedes compartirlo, efectivamente. Y tener una atención más personalizada, exacto, exacto. Oye, que enhorabuena por la idea, la verdad es que está francamente bien. También es una forma de hacer que la gente conozca, bueno, una cosa tan técnica, ¿verdad?, cómo se
De tratamiento, claro, de primera mano, y sí, lo que dice también el doctor, lo bueno siempre es ver antes de iniciar el tratamiento cómo va a quedar tu boca. Eso es asombroso. Eso, a mí me parece magia. Claro, sobre todo pacientes que están indecisos, que pueden ver de forma, sin ningún coste qué vamos a conseguir con su boca, qué cambio va a tener en su sonrisa, que al final, bueno, hay muchos pacientes que no se animan y aquí podemos ver qué vamos a conseguir. Y puede cambiar la cara, ¿no? O sea, según la sonrisa, doctor, te cambia también al final, un poquito. sobre todo, también hay muchos pacientes que tienen mucho complejo en su sonrisa, o que no sonríen o se tapan con las manos al sonreír. Entonces, todo eso con este tipo de ortodoncia que prácticamente no se ve, pues todo esto lo podemos conseguir eliminarlo. Razones para sonreír, como Daniel y Paquita son. Sí, Daniel Belloso y su señora Paquita. Para los dos un abrazo fortísimo. Y el viernes por la mañana nos vemos aquí en esta jornada de puertas abiertas para ortodoncia en la Clínica Santo Domingo con Ana Baloy, en Embajadores, calle Embajadores 181, local 3. Así es. Recuerde llamar antes, es mejor, porque así usted sabe que según llegue le van a atender y le van a hacer todo esto del escáner que me he dejado fascinado. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, como siempre, por la invitación. Gracias. Nosotros vamos a empezar con un asunto del que no sorprendentemente apenas nadie está hablando en España. ¿Usted ha visto la cantidad de porquería que está acumulada en el Parlamento Europeo? Que si el Morocco Gate, el Qatar Gate, que si las subvenciones para el lobby ecologista, que en realidad es la cobertura retórica de la industria climática. ¿Sabe que el Partido Popular y el Partido Socialista en el Parlamento Europeo han impedido la investigación del dinero que se había gastado, que no es porque era nuestro, en ese lobby? O sea, algo huele a podrido en Estrasburgo. Y igual es lo que está usted pensando. Iago Soler. En pleno debate del gasto en defensa, uno de los think tanks más influyentes en Bruselas pide a la Unión Europea aumentar el gasto en armas al 3%, pero también en materia medioambiental. Dos desafíos prioritarios y urgentes, recoge el informe. Recomiendan gastar 124.000 millones de euros para luchar contra el calentamiento global en 10 años. Mezclar cambio climático y defensa no es nuevo. Hace unos días Sánchez disfrazó compromisos ecologistas y la UME para contentar a sus socios de izquierda en materia de defensa. Y precisamente lo verde ha sido motivo de polémica en el Parlamento Europeo. La Comisión de Medio Ambiente ha rechazado investigar el uso de fondos públicos otorgados a organizaciones ecologistas. La propuesta ha sido presentada por el Partido Popular Europeo y el Partido de Conservadores y Reformistas Europeos. Pero conservadores neerlandeses han roto la disciplina de voto, ya que el escándalo estaba supuestamente relacionado con el responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, y actual líder de los Verdes en Países Bajos. Por si no fuesen pocos los frentes en las instituciones europeas, varios medios afirman que George Soros recibió más de 260 millones de euros de la agencia USAID, actualmente en dique seco tras la llegada de Trump, para, dicen, imponer la ideología woke en varios países europeos, sobre todo los de la antigua Yugoslavia, y que aspiran a entrar en el club comunitario. La Fundación Soros niega las acusaciones. En realidad lo que niega es que ahora se lo hayan pedido al Parlamento Europeo, que se lo han pedido al Parlamento Europeo, ese dinero que van a dejar. Fíjese usted, los Soros, Open Sociedad Abierta y todo eso, no niegan haber recibido el dinero, niegan haber influido, ya, seguro. Y el dinero era para hacer fiestas con Jessica, ¿no? En fin, pero bueno, estos han dictado toda la política europea en el último cuarto de siglo, muy particularmente en los últimos años, adoptando unas... Ahora se explica usted, por ejemplo, una cosa que aquí hemos contado muchas veces. La ley del clima que vota el Parlamento español, su texto era el mismo que el del Parlamento francés. Allí, con tener esa cosa francesa del punto honor, dice, vamos a cambiarla un poco. Y la cambiaron un poco y la votaron igual. Pero han estado dictando políticas decisivas para la vida cotidiana de todos y cada uno de los europeos, con criterios absolutamente antidemocráticos, elegido, negociado, etcétera, sin transparencia alguna. Aquí se repite el patrón de la complicidad, porque no es ya complejo, sino la complicidad que tiene el Partido Popular con la izquierda de todas las variantes posibles ideológicas, y que está siempre presto a lanzarle un cable, un salvavidas a esa izquierda y votar de la mano
todas esas leyes que ponen palos en las ruedas al sector primario, al mundo rural, a la soberanía alimentaria, como se ha visto esto que comentabas en la pieza de que se han opuesto a la investigación ecologista de todas las ONGs, porque ahí había un USAID en el cual los dineros iban no para conservación de la naturaleza, no, iban a fomentar adoctrinamiento ideológico en todos los países, y entonces ese dinerito que eso sí debería de estar investigado judicialmente y no la señora Marine Le Pen por una cosa que no tiene enriquecimiento ninguno, ni es simplemente una disparidad de criterio con la administración de Bruselas, ¿no? Pero lo hacen todos los partidos. Eso sí, esto sí debería de tener investigación. Todos los chiringuitos que se están forrando desde hace décadas con el dinero de todos los europeos para acabar con el mundo rural, con la soberanía alimentaria, en fin, esto siempre el Partido Popular está presto a votar y a echarle un cable, pero siempre. Lo cual significa que no estamos hablando como aquí se interpreta de complejo, de la derechita y tal, que sí, que lo hay, que es verdad, pero aquí estamos ante algo muchísimo más grande. Aquí estamos ante algo muchísimo más grande, que es un designio político que se nos oculta. Claro. Y que en el plano nacional pasa pues con el teatrillo y el paripé, no sé cuántos, pero que donde se toman las decisiones, perdón por el pleonasmo, decisivas, ahí mandan otros. Y no es usted, ni César tampoco, ni Marcela. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Alex, y la realidad es que, atendiendo al titular, ¿no?, algo huele muy raro en los pasillos de Europa. A mí no me huele nada raro. O sea, esto es lo que vienen denunciando determinados partidos y determinadas fuerzas en la Unión Europea, como hace un escaso año se va a cumplir de las elecciones europeas, y el único partido que denunciaba precisamente lo que apuntaba Alex, de esta consonancia y este votar al unísono de Partido Popular y Partido Socialista, solo lo ha denunciado Vox, que se encargó de poner un cartel muy grande en Avenida América, que daba gusto ver lo que decía, que el 80 y pico % de las políticas, ¿no?, las votaban en conjunto. Y esta es la realidad, que hemos cedido nuestra soberanía sin ton ni son, y como tú también muy bien apuntabas, José Javier, para que decidan cuestiones esenciales de nuestra vida, desde el día a día hasta cuestiones jurídicas, hasta cuestiones complejas, sin que los ciudadanos hayamos decidido o votado sobre ello. Y hace mucho tiempo que la Unión Europea ha cambiado de rumbo, no rinde cuentas sobre nada de lo que financia, no hay transparencia sobre nada de lo que financia, no solo en estos aspectos ecologetas, sino también en otros ámbitos, como dar dinero o financiar organizaciones en terceros países que vienen con un buen nombre y para supuestos temas loables, y la realidad es que están financiando organizaciones terroristas con el dinero de todos los europeos, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad que vivimos en Europa, y a mí no me huele raro, me confirma lo que muchas personas llevan denunciando mucho tiempo, y que es esta realidad en Europa. Don César. No tenemos que olvidar que el Partido Popular, que algunos se empeñan en intentar sacar de estas ecuaciones, es un partido que en cualquier otro lugar prácticamente del mundo sería considerado un partido de izquierda progresista. Es decir, si al Partido Popular lo pones en los Estados Unidos, la inmensa mayoría de sus cargos electos se adscribirían al Partido Demócrata. Es que su referencia es el Partido Demócrata. Es su referencia, pero es que lo pones en Italia, bueno, y sería un partido de izquierda. Bueno, Kamala era su referencia. Claro, sí, claro. Desde luego, como lo fue Hillary Clinton antes, o sea, no lo han ocultado nunca. Exactamente, lo pones en Francia y es un partido de izquierdas, lo pones incluso casi en Alemania, lo pones en Alemania y es un partido de izquierdas, ya no te digo en otros sitios de otra índole, en Rusia o en sitios que no se adscriben al mundo occidental, ¿no? Pero es un partido que es progresista en esencia, y que ha colaborado con el Partido Socialista. No olvidemos que el Partido Popular es el que ha controlado la Comisión Europea todos estos años. O sea, toda esta deriva, esta deriva de la Unión Europea, este declive tanto económico como cultural como moral que nos han implantado, que nos han impuesto desde la Unión Europea, viene de la mano del Partido Popular. Es verdad que con el apoyo del Partido Socialista y con los verdes o los renovadores, pero esencialmente del Partido Popular. Es triste ver cómo Trump ha abierto la caja de basura
que ha estado durante todos estos años el Partido Demócrata, bueno, pues financiando, pues como bien decías, organizaciones terroristas, ha estado financiando revoluciones de colores en un montón de países, en Hungría especialmente. Han estado intentando a través de USAID, pues oye, meter a ONGs que socaven uno de los pocos países de Europa donde hay resistencia frente al virus WOC o la Agenda 2030. Entonces, es la deriva a la que nos han llevado en la Unión Europea. Ahora lo que hay que preguntarse es si nos lo permiten, si se lo permiten, por ejemplo, a Marine Le Pen, o si nos lo permiten, bueno, a Vox en España, o a Meloni en Italia, o a los polacos, a AfD en Alemania. ¿Cómo podemos hacer para reformar todo este estado burocrático que se ha generado en torno a la Unión Europea y que está ahí? Lo hemos visto con... Es interesante, ahora que es lo de burocrático, algo que demuestra esto, y es un asunto que se viene subrayando y que algunos venimos subrayando hace años. Emmanuel Todd lo ha explicado, lo ha descrito muy bien, que es la transformación de la Unión Europea en una asociación de oligarquías. Es que, vamos a ver, todas estas influencias de Marruecos, de Qatar, del lobby verde, de no sé cuántos, no es por una cuestión ideológica, es una cuestión económica. Si ahora se niega investigar las subvenciones bajo cuerda a los ecologistas para que hicieran campaña por el Pacto Verde, no es para proteger la ideología ecologista, es para proteger las multimillonarias inversiones que todos los países europeos han tenido que hacer en la economía verde precisamente por esas políticas. Claro, la pregunta es ¿quién se ha llevado el dinero? Vale lo mismo para las políticas que han beneficiado a Marruecos. Pregunte usted en el campo, en Francia, en Italia, aquí por supuesto, enseguida hablaremos de las tractoradas, o sea, han estado jugando a las eso. Políticas también sanitarias y que cercionaron los derechos de todos los ciudadanos europeos en el COVID, que también descubrimos que ahí también había un plan B económico. Yo, solo por apuntar una cosa que me parece muy interesante que ha traído a colación César, es el tema de si nos lo permiten. O sea, lo que está sucediendo en Europa es muy grave y yo creo que hay que denunciarlo. O sea, lo que ha pasado en Rumanía, lo que ha pasado con Le Pen y lo que puede pasar precisamente mañana aquí en España con algunos determinados partidos políticos. Y eso no solo demuestra que Europa está completamente perdida y desquebrajada, sino que en este país cada vez se da menor respeto a la democracia y a la soberanía de las naciones. O sea que yo creo que eso es una cosa que hay que recordar porque el tiempo, por desgracia, espero que no, pero por desgracia puede que nos dé la razón a aquellos que lo denunciamos. Nos darán la razón en galeras, me temo, ¿verdad? Puede ser. Amarrados al duro banco. Circula por las redes, y es Vox Populi, el cartel, el meme, no sé cómo se llamarlo, de Spexit ya. Yo, que populistamente siempre lo digo también, Spexit ya, en realidad sé que es imposible que España como nación individual única pudiera hacer lo que hizo Gran Bretaña, ¿no? El Reino Unido, de salirse de la Unión Europea, pero sí que creo que este nido de víboras va a acabar con todas nuestras soberanías y que habría que empezar ya no a reivindicar el Spexit, sino a la disolución, más temprano que tarde, de la Unión Europea y dejarla únicamente en un mercado común económico y punto. En sus orígenes, en lo que era la Unión Europea. Hay un cambio de rumbo importante ahí, hemos cambiado el origen y la esencia de la Unión Europea. Exacto, claro. Es el porque es que ahora regulan absolutamente tu vida privada y bueno, no quiero ni pensar el día que se materialice el euro digital y la billetera digital y con la excusa de imponerlo te hagan bonos para que la uses y entonces todo el mundo use ese dinero digital y se olviden de pagar en efectivo y tengan la excusa para eliminarlo. O sea, querías decir una cosa más. Solo un apunte, porque como luego vamos a hablar, es importante hacer el reflejo. Fijaros cómo para este tipo de temas completamente ideológicos y con un trasfondo económico, que lo comparto, José Javier, sí les importa a nuestros gobiernos la Unión Europea, pero cuando estamos hablando del Estado de Derecho y de defender las decisiones de unos jueces en Andalucía, ahí ya no quieren que vayamos a Europa. Es que es importante eso. Sí. En fin. Sí, está claro que si Sánchez fuera Orbán, ya habría metido mano a la Unión Europea y ya lo habría ciertamente. Es decir, insisto, esto es muy importante, es decir, a Sánchez se le consiente todo porque forma parte del consenso y ese consenso no es ideológico, lo ideológico es esencialmente una cobertura. Eso no quiere decir que sea inofensivo, nosotros lo vamos a sufrir, pero él va a hacer lo que Bruselas mande.
Y lo que Bruselas manda no es defiende el Estado de Derecho. No, no. Es Bolaños y Esteban pactando para que parezca que. Y esto es serio, esto es francamente serio porque, hombre, yo no sé si desmantelarla, pero una refundación es evidente, porque esta Europa sencillamente no es la que los... Bueno, sí, a lo mejor sí que es la que los europeos nos merecemos, o que algunos se merecen, pero contra eso hay que levantarse. Como se levantan los tractoristas, los agricultores que se marchan de Mérida a Bruselas para protestar en su tractor. Sí, señor. Vamos a la publicidad y a la vuelta contamos eso. Porque mientras nuestros agricultores y los franceses y los italianos y los de otros lugares, los holandeses ni les cuento, se están quedando literalmente desahuciados, o sea, es pueblo a extinguir, aquí empezamos con las granjas de insectos, que por cierto Ron DeSantis que las quiere prohibir en Florida. Ahora le cuento cómo va. Publi, lo vemos. 22.52, 21.52 en Canales, casi 53, ha sacado Donald Trump una lista, o sea, es la puesta en escena. Ahora vamos a hablar de los aranceles. En principio, a la Unión Europea en genérico un 20%. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir nada. No quiere decir nada porque los aranceles no se negocian así. Claro, lo que él dice es, a los chinos, por cierto, los ha crujido, como era de esperar, es lo que le preocupa. No se negocian así, ahora tendrán que ir producto por producto. Aquí estamos, bueno, luego lo veremos, Álvarez diciendo, pues responderemos en proporción, así como se pone Álvarez todo con el uniforme este de botones sacarino. Pero no, si es que va producto a producto, país por país, hay que negociarlo, pues es eso, ¿no? Luego la puesta en escena ha sido de a lo presidente completamente, tirando la gorra, con un obrero allí puesto, en fin, Trump, las cosas de Trump. Pero nosotros estábamos hablando de la tractorada, y es muy importante, porque o sea, hay que hacer la pregunta. Yo sé que los europeístas que identifican a Europa con la Unión y ese aparato les molesta, pero ¿de verdad tienen sentido unas políticas que sistemáticamente castigan a los ciudadanos europeos en beneficio de otros? ¿Por qué? Es que todos perdemos con eso. Bueno, así que, en fin, todo nuestro apoyo a la tractorada hacia Bruselas, que nos cuenta Marian Vallejo. Ayer comenzó la tractorada más larga de toda la historia. Salió de Mérida y tiene previsto llegar a Bruselas, su destino final, el próximo 7 de abril. La comitiva está formada por 3 tractores y 2 coches de apoyo y la forman también 4 tractoristas, una directiva de Asaja Extremadura, quien ha sido en la convocatoria de esta movilización, la directora técnica y un intérprete de francés. En apenas 7 días tiene previsto recorrer casi 2.000 kilómetros para llegar al Parlamento Europeo. Una vez allí van a trasladar a los eurodiputados las reclamaciones en la agricultura y la ganadería española. Aseguran que buscan hacer algo que no molesta a la sociedad, pero que sí tuviese un impacto fuerte de cara a los políticos. ¿Y para qué se movilizan en concreto? La UE está ahora inmersa en la nueva reforma de la PAC, la Política Agraria Común, que aunque comienza en el año 2028, en junio de este año se va a sacar el primer borrador. Con esta tractorada, los agricultores y ganaderos buscan que se tengan en cuenta sus reivindicaciones antes de que se presente ese borrador. En definitiva, lo que buscan es el fin de las limitaciones, las restricciones y las sanciones impuestas desde Europa, como es la Agenda 2030 o el Pacto Verde. Esta tractorada ya ha llegado a Ávila y las siguientes paradas serán Burgos, 3 pueblos de Francia, Waterloo en Bélgica y por último Bruselas. De hecho, han bromeado con su llegada a Waterloo, asegurando que ya que Puigdemont tiene tanto poder en España, irán a visitarle para ver si soluciona su problema. Lo que sí que han confirmado es que durante todo el recorrido van a ser recibidos por los alcaldes de Ávila y de Valladolid y una vez en Bruselas se van a reunir con el Partido Popular y Vox. Sin embargo, aún están a la espera de que el Partido Socialista acepte también verles y escuchar todas sus propuestas. Hoy en el Parlamento Europeo presentaba los patriotas una iniciativa para que el aumento de gasto en defensa no signifique un recorte de la PAC, y populares y socialistas han votado en contra. Porque estos están a lo que están, que es a lo que mande Úrsula. O sea, en fin, es que estamos así. Y este problema que tenemos en España lo tienen en Francia y en otros lugares también. ¿Y lo tienen las grandes empresas agroalimentarias? No. ¿Por qué? Porque estos son al final los que pactan con el Ejecutivo Comunitario y se marchan a producir fuera. Y se marchan a producir fuera, por ejemplo, en Marruecos, productos que aquí consumimos, que no son españoles, ni franceses ni italianos, que son marroquíes, con productores marroquíes, con trabajadores marroquíes, con criterios de salubridad marroquíes y que nosotros nos comemos. Y esto no puede ser. O sea, ¿de verdad tiene sentido, lógicamente, en fin, sacrificar a tu pueblo para beneficiar a otro? Pues no, digo.
Yo qué sé. No, es que es para beneficiar a sus propios bolsillos. La verdad que lo que se está cometiendo con el sector primario en España, agricultores, ganaderos, incluso el sector pesquero, es desolador. Y al final, bueno, no sé si vamos a tratar después el tema de los insectos o... Ahora mismo, porque va consecutivo. En común, Además, pero... estando aquí Alex, hay que tocar el tema insectos. Claro. Claro. Pero lo que se les ha olvidado a estos... jefes de Bruselas es la realidad y el modelo de los países, tanto económico, social y primario, ¿no? O sea, yo creo que hay que apoyar este modelo originario de la agricultura y de la ganadería tradicional, y es con toda esta implantación es lo que se está perdiendo, y me parece estupenda esta tractorada, y yo porque no tengo tractor, pero si no me iba detrás de ellos, porque es que... Capaz te veo, ¿eh? Sí. Totalmente, con el sombrero y el... Pero no, pero es que hay que apoyarles, porque ese es nuestro futuro. El futuro de las naciones, el futuro de cualquier país, no solo de la Unión Europea, es el sector primario y es defender su sector ganadero y su sector agrícola, ¿no? Y estas políticas lo único que están haciendo es cargárselos a lo que les faltaba, aunque ahora trataremos el tema, a los pobres agricultores, a los pobres ganaderos, donde les han obligado a talar olivos para poner placas solares, que es una vergüenza que eso pase en la nación española, para recibir subvenciones de las políticas ecológicas de la Unión Europea. Lo que les faltaba es que ahora nos impongan el tema de comer insectos, aunque lo comentaremos después, pero vamos, es lamentable, y para mí todo mi apoyo al sector primario. ¿Por qué tienes tantas ganas, Marcela, de los insectos? Pues porque lo tenemos en el guión. Es que lo de Salamanca, que lo has contado tú en tu Telegram, si no me equivoco, sí, es francamente importante. Veo usted la información. Bueno, es en decir, todas mis redes. En todas las redes de... Sí, porque las redes de Alex son innumerables. La mayor granja de insectos del mundo llega a Salamanca, con la harina de gusano como producto estrella para cumplir la Agenda 2030. Y esto de cumplir la Agenda 2030 no es que lo digan en Gaceta por meter una puñaladica, es que lo dice la propia empresa en su web, que la he estado mirando toda la tarde. Ellos justifican precisamente esto por la Agenda 2030. Claro, es que esto también hay que contarlo, ¿no? O sea, que el evangelio de Margallo consiste en comer bichos. ¿Desde cuándo? Dice, es que la Agenda 2030 no dice eso. Vale, bien, si no lo dice, pero se hace, ¿no? Por el contrario, en Estados Unidos estamos ahora mismo en la inversa, que es lo que ha anunciado Ron DeSantis. Por ejemplo, ha empezado por prohibir la carne de laboratorio, cosa que es muy importante. Bueno, esto también ha pasado en Italia. Exactamente, como hizo Meloni antes, prohibir la carne de laboratorio en Florida para luchar contra ese plan de la élite global de comer insectos. Aquí se junta en un mismo titular otra iniciativa, que es la de frenar la utilización de los insectos en la industria agroalimentaria, donde de repente uno descubre que hay cosas que son pura filfa comercial. Por ejemplo, la idea de sustituir la proteína de carne con la proteína de soja masivamente. Francia lo acaba de anular, si no me equivoco. Llevan años intentando meter por los ojos a todo el mundo y convencer, bueno, los medios de comunicación cada semana adoctrinan todos, los generalistas, sobre las ventajas de no comer carne, porque es cancerígena, porque es insalubre, porque es insostenible, porque las vacas consumen mucha agua, porque se tiran muchos pedos, eructan, bueno, de todo, porque la soja se cultiva nada más, todo mentira. La soja se cultiva para hacer piensos para las vacas, etcétera. Todo esto que nadie en ninguna cadena y además tampoco hay tiempo para explicarlo profusamente, la base de la mentira. La soja se cultiva para consumo humano, básicamente, y el desecho, es decir, la cáscara, la paja es lo que se le da a las vacas, pero esto no te lo cuentan. Bueno, llevan años intentando demonizar el consumo de proteína animal, básicamente vacuno, pero ya se meten incluso con la pesca. Porque ahí, desde hace años, como hormiguitas laboriosas, el movimiento vegano animalista, que van unidos de la mano los dos, llevan por la puerta de atrás, trabajando duramente, para intentar convencer a los políticos de que hagan esto. ¿El interés económico cuál es? El interés económico es despoblar totalmente el mundo rural, aburrir a los ganaderos y a los agricultores, a los granjeros, que le echen el cierre a sus explotaciones, se vayan a la ciudad a vivir y ese campo quede vacío, comprado a muy buen precio para poder especular minería o para poder plantar. Hay multinacionales hortofrutícolas que tienen mucho interés precisamente en hacer del veganismo la ley general. Entonces tienen mucho interés en cultivar
productos vegetales en los cuales ellos no solo te venden el fitosanitario, el herbicida, el pesticida, el fungicida, no, te venden incluso la semilla patentada, o sea, tú no puedes usar más que su semilla. Es todo un despropósito que además hay que decir que lo que más deforesta del mundo es la agricultura, o sea, la ganadería no tiene nada que hacer en competencia con la agricultura, que es la que realmente deforesta absolutamente todo. Entonces, en Francia, por ejemplo, que tú comentabas, José Javier, llevan años intentando atacar a la carne y meterle el filete, la hamburguesa de soja y de tofu y de no sé qué en los colegios. Y ahora ha habido un informe y una directiva del, no sé cómo se llama en francés, pero el Ministerio de Sanidad de allí, diciendo que no es que es perjudicial para los menores, para la gente alérgica, para las embarazadas, o sea, que esta dieta de proteínas basadas en la soja, que es deficitaria porque la soja es el único vegetal que tiene todos los aminoácidos limitantes, pero no se puede comparar, por ejemplo, con la proteína del huevo, con la lactoalbúmina de la leche, con la carne, el pescado, es imposible. O sea, la valencia biológica que tiene la soja es minúscula, te tienes que atiborrar a soja, literalmente, sí. Y la soja es tóxica. Y esto no te lo dicen, igual que los insectos. No te lo dicen en el prospecto. La soja es un elemento que está lleno de isoflavonas, de fitoestrógenos. Es decir, que aparte de los fitatos, que son los nutrientes robanutrientes, por así decirlo. Entonces, esto crea unos problemas tremendos, consumido en grandes cantidades, en menores de edad, en personas alérgicas, en mujeres embarazadas, en gente en un determinado perfil de la sociedad. Entonces ha dicho este ministerio francés, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que se acabó lo de poner en los colegios, en los comedores escolares, hamburguesa de tofu y no sé qué y no sé cuántos. Que proteína animal, que es la mejor del mundo. Menos mal que por lo menos hay un brillo de luz aquí en todo esto. Claro, yo me pregunto constantemente que estas posiciones anticientíficas, veganas, ¿a quién benefician exactamente? Bueno, has dado tú en parte respuesta por esta industria, pero es que no tenemos que olvidar que el consumo de carne es el que nos ha traído como humanidad hasta aquí. El cerebro humano empieza a crecer a raíz del inicio del consumo de carne. Es decir, si no seguiríamos siendo prácticamente primates. Entonces, ¿cómo es posible que lo que nos ha traído hasta aquí, lo que ha desarrollado nuestra inteligencia, ahora nos lo quieran vender como que es perjudicial? Oh, mire usted, o sea, lo que realmente hay que hacer es consumir carne. Y nos dicen constantemente que, bueno, no sé dónde leí ayer, que bueno, es que hay inflación en el precio de la carne porque hay pocas vacas. ¿Pero por qué? Cuando realmente lo que hay que hacer es hacer ganadería extensiva, que como muy bien ha señalado, ocupa menos espacio, conlleva talar menos bosques, precisamente que ese cultivo de proteína vegetal, para tener una industria cárnica que nos dé para abastecer a un precio además razonable, porque es esencial, a los niños en los colegios, a las familias en casa. Entonces, realmente aquí la sociedad tiene que repensar, la sociedad, las instituciones tienen que repensar la propaganda negativa que están haciendo contra el consumo de carne y en favor de este consumo de insectos, que como muy bien señalabas, son tóxicos para los seres humanos. Y hay 10... Un estudio de hace 3-4 años de 4 investigadores de la Universidad de León, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, señalaron 10 tóxicos presentes en la variedad de insectos que hay. Recordemos que la Unión Europea ha autorizado el grillo, la langosta migradora, el gusano de la harina y el escarabajo del estiércol. Esos 4 nos los podemos comer. Y además hechos harina, para que tú no le veas las antenitas ni las patitas al insecto y entonces venga en los ingredientes de la pizza, del donut y de cualquier tipo de bollería o manufactura industrial de alimentos. Es decir, ahora tienes que estar leyéndote el prospecto si tú no quieres tragar comulgar con ruedas de molino. Que yo no digo, ojo, que yo no digo que los insectos todos sean, la gente igual no lo sabe, pero nosotros llevamos comiendo 2 tipos de insectos toda la vida. Uno de ellos es el E120, creo que es el colorante de la púrpura, que se utiliza pues para hacer helados de fresa, para hacer hasta, en fin, todo lo que lleva, los carmines, todo lleva, es un
Es un insecto que vive en un cactus mexicano y que los colonizadores españoles trajeron a España y, en fin, y se sirve para teñir para todo, L120. Y luego está el de la gomalaca, que se utiliza también, es un escarabajo que se utiliza también para todo el glaseado de la bollería, etcétera, etcétera. Pero, sí, eso... Basta. Le están entrando unas ganas a Marcela de pedir unos torreznos como Dios manda. Sí, pero claro, es que esto... Mira, tengo aquí el informe de los veterinarios de León, no sé, hace 4 años así. Quitina, la quitina, que es antinutritiva y tóxica en humanos. Taninos, que son insolubles con las proteínas. Fitatos y oxalatos, que impiden la absorción del calcio, del manganeso, del zinc, del hierro, del magnesio, en fin. Las saponinas, que interfieren en la digestión de las proteínas. Todo esto lo tienen los insectos, ¿eh? Y te dicen, no, pero van sin cáscara. La leche, o sea, todo va. Los alcaloides, que a partir de determinado número son tóxicos. La tiaminasa, que también produce deficiencia en vitamina B1. La testosterona, que está presente en multitud de insectos y que en menores produce retraso en el crecimiento, infertilidad en las mujeres, etc. Bueno, y así hasta... Sí, tiene todo el cuaderno lleno. Sí, no, es que si no, no me de memoria la lista. Pero son tóxicos, que la gente lo sepa. Los insectos, no sé, yo no entiendo qué agencia sanitaria europea ha autorizado esto sabiendo que son tóxicos. Pero seguro que son amigos de Úrsula. Es que esto responde directamente a la Agenda 2030. Esto está recogido en la Agenda 2030 en estos objetivos de desarrollo sostenible, insostenible más bien, que planificaron uno de los planes, esto de acabar con el hambre en el mundo, como lo quieren hacer. A costa de hacernos comer insectos. Hombre, vamos a poner vacas en todas partes, pero no a costa de comer insectos. Pero está en la Agenda 2030 que... Claro. Marcelo, cerramos tema. Por último, efectivamente, yo creo que hay un trasfondo ideológico total, ¿no?, de estos wokistas que repiten como papagayos este tema de la insalubridad de nuestros alimentos tradicionales, como la carne, ¿no?, como Alberto Garzón, que también decía que era mala para la salud. Luego en su boda sí que se la comió, pero para el resto de los españoles... Y mejoró mucho. Consideraba que no. Pero y dicen que son cancerígenos y tal. Aquí lo único que es cancerígeno son las políticas del gobierno totalitario que nos dirige, pero para mí hay otro trasfondo detrás de todo esto que efectivamente afecta a las garantías de nuestra seguridad alimentaria, afecta al trabajo del sector primario directamente, que rompe con el sector tradicional, que ya bastante asediados están, pero aquí hay un trasfondo de identidad cultural. Si empiezan a meternos los insectos y se convierten en parte de nuestra vida cotidiana y del tapeo que vamos a tomar en los bares, ya están, ¿eh? En el claro, ya han roto con esa identidad cultural y ya nos cambian también nuestras tradiciones. Y yo creo que esto también forma parte de esa ideología wokista que al final permea en la sociedad. 100.000 toneladas prevé Tebrio, la empresa está en la granja de Salamanca, al año, 100.000 toneladas de harina de gusano. Para que usted vea. Bueno, nosotros al torrezno, sí o sí. El ministerio este que tú dices seguramente es el ministerio, te lo cuento yo, es que como juntan muchas cosas... Pensé que iba a salir un copia ahí de nuestro realizador. Ministerio de la Agricultura y de la Souveraineté Alimentaire. Es el Ministerio de Agricultura y de Soberanía Alimentaria. Debe ser Soberanía Alimentaria. Sí, es que soberanía. O sea, en Francia, ya. ¿Verdad? Esto me contará. Bueno, 2, las famosas tablas de Trump. Además tenemos aquí, porque está Yogo Solera y venga a picar, para que las veamos. Ahí está. Eso es lo que Donald Trump ha estado enseñando, que es no solo lo que él va a poner, sino lo que otros le ponen a él, claro, que esta es la cuestión. La idea es hacerlo recíproco. Insisto, aquí no defendemos los aranceles necesariamente, pero que se entienda lo que está haciendo, que no es que se haya vuelto loco. A Europa dice que de media un 20%. ¿Tenemos además más tablas? Pues vamos a ponerlo para que la gente lo vea. Ya encontrará usted toda la explicación mañana. Es muy interesante la cuestión de las tarifas recíprocas, claro. Y es muy interesante también que esté todo el mundo que hasta ahora ha sido la americanosfera vendiéndolo como una declaración de guerra. O sea, ¿cómo es esto? ¿Que tú me quieres cobrar a mí impuestos por comprarme productos y no permitir que sea yo solo el que te los cobre a ti? Vamos a ver. Vamos a poner un poco de sensatez en todo esto, ¿no? Digo yo. De momento nosotros, aquí hay una cuestión. O sea, el mejor modo de apoyar a nuestros productos agrarios es comprarlos y consumirlos. Todos. La semana pasada hablábamos con Héctor Aracide del problema que tienen en La Rioja ahora mismo con el vino, que es un sector muy mal configurado
y está creando problemas trágicos en muchas familias. Nosotros apostamos por el vino, por ejemplo. Tejoneras, que sabe usted que además es nuestro vino de cabecera, el vino de cabecera de este programa, que se puede decir ya que es el mejor vino de la Comunidad de Madrid por la acumulación de premios internacionales, que van ya 108 premios internacionales, el último, el Gran Bacús de Oro de 2024, al 750 máximo décimo, no meridio, es el máximo décimo, es el nombre del vino, que nace ahí, en la finca Tejoneras, que está en el oeste de la Comunidad de Madrid, en lo que ya son estribaciones de la Sierra de Gredos, en un suelo de granito y pizarra maravilloso, desde mediados del 19 manando vino en esa tierra, que ahora tenemos, por cierto, en oferta. No diré pack, no diré kit, porque luego me escribe gente diciendo, ¿por qué no lo dice en español? Lote. Pues el lote de oferta ahora mismo de Tejoneras, atención, que la verdad que está francamente bien. 2 botellas de vino Tejoneras en reserva 2015, 10 botellas de La Graz Crianza 2021, y 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por 110 euros, que significa un 35% de descuento respecto a lo que le costaría a usted en el mercado. El precio incluye IVA y los envíos a la península. Además, sabe usted que durante estos meses, 5 euros de esos 110 van a la Fundación Madrina, que es una casa de garantía completa al trabajo que está haciendo a damnificados de la Dana es que me hace falta una copa, pero ya, una copa de la Dana en Valencia. Entonces, para todo ese trabajo que fundamentalmente en Madrina siempre es de asistencia a madres, a niños, etcétera, pues 5 euros de esos 110 van a ellos. ¿Dónde puede usted encontrar Tejoneras? Bueno, en toda España, en el Corte Inglés. Y en la Comunidad de Madrid, además de en el Corte Inglés, lo tiene usted en Alcampo Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona número 13. Y yo ahora le voy a dar muchísima envidia, pero mientras vamos a la publi, a la vuelta vamos a hablar un poquito de los aranceles, lo vamos a poner en común, y vamos a hablar del rejonazo de Hacienda, lo siento, y de la guerra de la Fiscalía, y de la vergüenza de la corrupción, como para no beber. Ahora venga, publicidad y luego lo contamos. 23-18, 22-18 Canarias. Vamos enseguida con los aranceles y otras cosas. Antes les recuerdo, cita inaplazable este fin de semana en la Casa de Campo de Madrid. Como siempre, la feria no solo militaria. 5 y 6, sábado todo el día, domingo por la mañana hasta las 3. Organiza la Fundación Don Rodrigo. Si usted ya estaba allí, primero el sábado, que nos encontraremos fijo, porque yo voy para allá con los churumbeles. Y que es impresionante. O sea, yo nunca he visto gente... ¿Qué hay allí? Mire, de todo. Librerías, tiendas de arte militar, asociaciones de reservistas y de veteranos, todo género de tiendas vinculadas con el mundo de lo militar y de lo no solo militar, reproducciones artísticas de una calidad extraordinaria y los grupos de reconstrucción histórica. Es que yo no he visto nunca armaduras samurái en Madrid como las que se ven allí, por ejemplo, o vikingos, o romanos, o soldados de los tercios. De verdad que es que vale la pena. Uno encuentra allí absolutamente de todo, además de un montón de amigos. Así que ahí lo tiene, en la Casa de Campo, en el Pabellón de Cristal, desde el sábado por la mañana que empezamos. La entrada es muy barata y es un donativo a la Fundación Don Rodrigo, que es la que organiza todo esto. Y yo creo que, Dios mediante, el viernes en el Osúsares tendremos a Alfonso Ruiz de Castro, de la Fundación Don Rodrigo, para poder hablar un poco más de todo esto, donde, por ejemplo, encuentras unos grupos de reconstrucción de la novena, ¿era la novena o la 13? Ya no me acuerdo, la compañía republicana aquella española de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo con los franceses. O sea, es que encuentras de todo. Bueno, en fin, no solo militar, que no se lo puede perder. Vamos con la cuestión de los aranceles. Les resumo lo que sabemos hasta ahora. Allí ha aparecido Donald Trump y en una puesta en escena, en realidad, venezolana, o sea, ha montado allí un número. Él ha empezado a contar. Y ha empezado a contar fundamentalmente, ¿nos ponéis aranceles a nosotros? Bueno, pues nosotros os los ponemos a vosotros. Y a la Unión Europea un 20%, y a China un 35%, creo recordar. Japón no, un 10% nada más. ¿Por qué? ¿Por capricho de Trump? No, no. Empresa norteamericana que trabaja fuera, cuando sus productos vuelvan a Estados Unidos, van a tener un arancel. ¿Para qué? Para que esa empresa
produzca en Estados Unidos. Producto exterior que importas tú de otro país que tiene un arancel bajo, cuando a ti te cobra ese mismo país un arancel alto por el mismo producto, pues ahora se van a equiparar, y así. Claro, países como México o Canadá, muy particularmente, que estaban desde el famoso Tratado de Libre Cambio y tal, en unas condiciones muy ventajosas, ahora van a sufrir. Eso es verdad. Muchos economistas dicen el arancel es malo per se, porque va contra el libre comercio, ahora entraremos en eso, con lo cual la economía norteamericana va a sufrir. Bueno, ¿la economía de quién? Porque en Estados Unidos el problema desde hace muchos años es que hay muchos trabajadores que se han quedado sin trabajo, porque las empresas han ido fuera. Y aquí hay una cuestión, claro, a la izquierda esto le cuesta mucho aceptarlo, pero sí, queridos, es una cuestión social. En fin, bueno, ahí lo dejo. Es que aquí el arancel en el caso de Trump no se está utilizando como arma de guerra, Trump lo está utilizando como arma de reindustrialización para Estados Unidos. Es decir, él precisamente lo que quiere es que todas esas empresas que están deslocalizadas vuelvan a Estados Unidos y que aquellas empresas que no quieran pagar ese peaje se vayan a producir a Estados Unidos, aunque sean extranjeras. Sí es lícito, es decir, fuera de Estados Unidos hay mucha gente que quiere juzgar a Trump como si fuera presidente del mundo, pero Trump no es presidente del mundo ni lo pretende ser, como Joe Biden. Trump es presidente de los Estados Unidos, él ha hecho una serie de promesas a los estadounidenses y las está cumpliendo, aunque al resto de Occidente le parezca raro que un presidente cumpla lo que le promete a los electores, salvando algunas pequeñas excepciones como Orbán o 4 más por ahí. Es decir, pero Trump lo está cumpliendo. Y realmente lo que deberíamos hacer en el resto de países es mirar lo que Trump está haciendo para tratar igual de hacerlo aquí, porque España también tiene que reindustrializarse. España igual también en un momento dado tiene que hacer lo que ellos llaman una guerra comercial a Marruecos. Es decir, o aquí vamos a protestar de que se pongan aranceles a las naranjas marroquíes o a la fresa marroquí, que además viene infectada con... O a la naranja surafricana, que además es horrorosa. Y no solo a la naranja. Estamos en la época en que estamos y antes, el mes de diciembre, el mes de noviembre, siempre hay sandía en el mercado, melón en el mercado, y además con la semilla de Villaconejo. La misma semilla que se llevaron, se deslocalizó esa producción agraria, se llevó a Sudamérica, se llevó a otros países, que no es Marruecos, y nos viene por avión la piña, el melón, la sandía, sea invierno, verano, da igual, fresca, buenísima, buen sabor, y la tienes todo el año. El avión contamina también, o sea, no es producto de proximidad, no, tiene que cruzar el Atlántico. Todo el año y más barata que el producto nacional. Exactamente, o sea, que no es solo Marruecos o Sudáfrica, no, es absolutamente todo, es deslocalizar. Pero esto no es, vamos a ver, esto en sí mismo no es malo. Esto es malo si se hace a costa del productor nacional. Claro, es que ese es el problema. Entonces, yo entiendo a los partidarios del libre mercado, pero es que no es un mercado libre en realidad. Si tú a un país le permites producir en condiciones muy ventajosas respecto a las que permites a tu propia gente, eso no es mercado libre. Estás obligando a los tuyos a trabajar con las manos atadas. Claro. Bueno, y porque sobre todo existe el derecho, bueno, no el derecho, el deber y la obligación de proteger la industria y la economía de nuestro país. Entonces, lo apuntaba yo creo que estupendamente César, no estamos acostumbrados a que los líderes políticos cumplan sus promesas. Y es que Trump vino con el eslogan de hacer América grande otra vez, América primero, y lo ha cumplido. Y esto es el apoyo a estas políticas arancelarias, es una protección de la economía nacional. Y es lo que la gente no comprende. Hombre, que de facto afecta a otros países, pues sí, pues ojalá Europa hiciera lo mismo con los tomates de Marruecos, como apuntabas tú con otras frutas, ¿no? Porque la realidad es que en el primer trimestre de 2024 se vendieron en toda Europa más tomate más tomate de Marruecos que tomate español. Esa es la realidad. Un tomate que venía regado con... No hace falta que lo explique. Entonces, o sea, que no cumplía las normas. Porque los insectos, ¿no? Y eso llevamos una nochecita también. Que sí, pero que no es Europa, no está afectado por las leyes fitosanitarias y europeas. Y sin embargo, tienes un tratado preferencial desde el punto de vista económico para facilitar eso. Tratados preferenciales que a quien beneficias a la gran industria para irse allí a producir. Es que todo esto hay que dar una vuelta. El vino, del que hablábamos antes. Además, como no lo voy a enseñar, se puede contar, que es la hipocresía esta que tenemos. El vino español lo va a pasar francamente mal con toda seguridad. Porque Estados Unidos ya está produciendo vino, mucho. ¿Mejor que el nuestro? No, no vamos a engañar. En California hay poco y tal. Bueno,
a nosotros, a nuestro vino, le van a caer aranceles serios con toda seguridad. Entonces, lo lógico sería que aquí alguien, Planas, a ti te miro, ¿verdad?, dijera, a ver qué podemos hacer para que nuestro sector sea más productivo. Para empezar, que los españoles beban más vino. No Claro. van a hacer nada, Y porque todo lo apuntabas tú, Alex, porque les interesa un campo vacío. Y todo el gigantesco desbarajuste que tiene el sector, que lo contó aquí Héctor Alcide el otro día, arreglarlo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Decir, no os preocupéis, que vamos a ayudar a los sectores. Es mentira. Primero, no depende de Pedro, depende de Bruselas. Todo esto, toda la política arancelaria. Segundo, no se trata de ayudar a los sectores, se trata de ayudar a los productores españoles. Claro. La verdad es que tienen mucha suerte los estadounidenses ahora mismo haber abierto los ojos y tener a Trump de presidente, que hará payasadas, puestas en escena, tal, forma parte todo del montaje popular, populista, etcétera. Él lo promueve así, pero en el fondo él sabe que tiene 4 años, aprendió de la legislatura anterior de que no se puede dormir en los laureles porque le fusilan, como le hicieron, y además se ha rodeado de gente muy válida y está a todo trapo, a todo gas, metiendo las promesas que les ha hecho a los americanos. No hay que recordar que tiene la mayoría en el Congreso, la mayoría en el Senado, la mayoría del voto popular y de los estados bisagras, que no puede haber un presidente más democráticamente elegido que Donald Trump ahora mismo. Lo tiene absolutamente todo. Le hicieron casi lo mismo que le han hecho a Marine Le Pen. Hasta el último momento le estuvieron, y de hecho le condenaron. Le hicieron más, porque encima le dispararon. Bueno, además sí, además, que no pero poca cosa. Le dispararon. Y, por cierto, la palmerita de bollería bañada en cosa roja era la que más se vendía, la oreja de Trump. Yeah. Pero hasta el último momento le intentaron quitar de en medio judicialmente y, de hecho, le condenaron. Y a puntito estuvieron de que la condena le... Sí, de invalidar su candidatura a la presidencia. Invalidar la candidatura, o sea... nos hemos salvado por la campana. No sé cuánta fuerza tendrá el eco de Trump a través del Atlántico de llegar a Bruselas, porque, claro, ahora mismo es el enemigo número 1 de toda la Unión Europea, ¿no? Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance, el más odiado, ¿no? Yo creo que hará eco, y eso será una esperanza, perdona César, pero yo creo que hará eco y será una esperanza. Comparto contigo tus palabras de suerte y alegría de la población americana. Eso es una esperanza, tener un presidente que en menos de un mes había firmado no sé cuántos decretos dando cumplimiento a lo que había prometido a sus electores. No se había sentado en el sofá y acomodado a la burocracia del Estado. No, estaba ejecutando de inmediato, y eso, no solo es una alegría, sino una esperanza para Occidente. ¿Qué ibas a decir, César? Sí, para Europa el enemigo es Estados Unidos, pero mientras tanto aquí, para cumplir la PAC, se arrancan viñedos. Es decir, claro. igual lo que hay que hacer es mirar a Europa primero y decir, oye, vamos a mirar, a revisar las regulaciones de la PAC, vamos a mirar todos los campos que se están arrancando, vamos a mirar las limitaciones de producción y que nos impiden pues competir en el mercado a otras escalas. Es decir, esto hay que mirarlo en primer lugar. Y lo otro, evidentemente, muchos de estos aranceles que va a imponer Trump a Europa van a dañar a algunos de nuestros sectores, pero esto, para aquellos que le acusan de no ser una medida de libre mercado, hay que recordarle que Trump lo que está haciendo mayoritariamente es igualar estos aranceles. Sí, es que eso es importante. Israel ha dicho ayer, oye, vale, te los elimino todos. Y entonces ahora vamos a estar en igualdad. Pues Europa tenía más aranceles puestos sobre Estados Unidos que Estados Unidos sobre Europa. Entonces, claro, estos partidarios del libre mercado lo primero que tienen que hacer es revisar esto. Y después ya hablaremos de tal. Que hablar de los impuestos. Yo lo siento. Yo sé que estás retrasando deliberadamente, yo también, ¿eh? El momento de hablar del IRPF. Pero hay que contarlo. Bueno, nos quedan muy pocos meses ya. Pues la campaña. La campaña empieza ya. La campaña empieza ya y mire, es el momento de lo siento mucho. O sea, inevitablemente esto va a llegar y nosotros hemos de contarlo. Sí que lo vamos a hacer esta noche. Y no hay derecho. No hay derecho. Hemos empezado el programa con Riera explicando la cosa del gasto público. Todo lo que se nos va, mejor dicho, todo lo que nos quitan, ¿verdad? Y que se va donde no tiene que ir. Bueno, vivimos peor que nunca. En esta materia nunca hemos pagado tantos impuestos. Desde que se inventó el IRPF, que fue con la democracia ya, como usted bien sabe. Y espero no haber violado la ley de memoria democrática con esto. ¿Y ahora la situación cuál es? Esta.
Pedro Sánchez llegó al gobierno en el año 2018 y desde entonces los españoles han visto cómo sus carteras han sufrido 94 subidas de impuestos y cotizaciones. El Instituto Juan de Mariana ha publicado el Impuestómetro 2025, un estudio crítico de la onerosa carga fiscal soportada por los contribuyentes españoles. Desde el año 2019 España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del Producto Interior Bruto, mientras que el promedio para el conjunto de la Unión Europea arroja un descenso del 0,9. El aumento de la recaudación desde el mismo año asciende a 127.744 millones y ajustado a impuestos alcanza los 59.461. Esto equivale en términos nominales a 2.627 euros por habitante y 6.614 euros por hogar. Desde el instituto denuncian que los problemas de los ciudadanos son que soportan que el Ejecutivo no ajuste ni el IRPF ni otros gravámenes a la evolución de los precios. Realizar una comparativa del IRPF de 2024 con el de 2008. Se puede apreciar que la no deflactación del impuesto ha elevado sustancialmente el tipo medio efectivo abonado por los contribuyentes, con subidas de entre el 45 y el 60% para los distintos niveles de renta. El estudio plantea la incidencia de las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA sobre un sueldo medio. El coste laboral total abonado para emplear a un trabajador que percibe el salario medio asciende a 39.480 euros. No obstante, a esta cifra se le descuentan 9.243 euros de cotizaciones a cargo de la empresa, 1.959 de cotizaciones a cargo del trabajador, 4.270 euros de impuestos sobre la renta y 2.942 euros de IVA. Y con el cálculo el impacto acumulado es de más de 18.000 euros anuales, lo que supone el 47,8% del coste laboral total. El Gobierno afirman desde el Instituto que utilizan los datos según les conviene, ya que hablan de que el IRPF no ha crecido con gran incidencia presentando datos correspondientes a su tipo medio. Cuentan a los contribuyentes de rentas bajas que en la práctica no lo abonan. Durante el mandato de Pedro Sánchez la recaudación ha aumentado un 47% entre 2019 y 2023. Además, la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal alerta que el aumento en gasto en defensa para llegar al compromiso con la OTAN va a suponer ajustes fiscales más estrictos en el futuro. En base a euros de 2024, implicaría que por cada incremento de 8.000 millones en los desembolsos, el ajuste exigido en el periodo rondaría los 2.000 millones. ¿Pero no era que no iba a afectar al gasto social? ¿Qué quiere usted que le cuente? Me gustaría contar lo contrario, pero hace muchos años que en España, PP incluido, no paran de subirnos los impuestos. Y llega un momento en que la situación sencillamente es insostenible. ¿Se acuerda usted lo que decía Hilaire Belloc, aquello de la sociedad servil, donde media sociedad tenía que sostener a la otra media? Pues no es que nos acerquemos, es que ya hemos llegado. Y aquí estamos. Y Marcela por resolviendo pleitos y encima mediaciones. Bueno, eso es mucho más llevadero que pagar a Hacienda todos los años. Tenéis 30 segundos para lanzar vuestro mensaje cariñosísimo a la agencia tributaria. Bueno, yo creo que cada vez aquí hay más impuestos, es que se lo ha explicado muy bien en el informe, cada vez hay más impuestos, sobre todo un incremento en los impuestos verdes, que lo vemos también con, por ejemplo, la matriculación de los vehículos y todas estas leyes ecologistas, tanto a nivel estatal como municipal o autonómico. El IVA también se ha visto aumentado, no en el tipo general, pero en algunos tipos más bajos, que también lo han subido en determinados productos. Y así todo, ¿no? Y solo, única y exclusivamente para sostener este gasto el Estado. Las familias españolas, hoy ya viniendo para aquí hoy, pagan en torno a un 18% más, o sea, 3.000 euros más al año en el IRPF de impuestos desde que llegó este pollo, efectivamente. ¿Un mensaje para María Jesús? Un mensaje para todos en general, ya que hablamos de IRPF. Yo no soy economista, me pierdo un poco en los números. Sí sé, como dice Marcela, efectivamente que estos impuestos de la excusa del carbono son un tiro en el pie, o sea, es decir, nos hemos pegado un tiro en el pie, no. Entre otras cosas, porque no valen para nada, es una gran mentira lo del CO2, pero bueno, no vamos a entrar aquí en eso. Solamente decir que el mes de marzo ya han salido informes diciendo que ha desbaratado absolutamente todas las predicciones de los calentólogos. Vamos a ver qué depara el mes de abril, pero incluso hay científicos que dicen que a lo mejor los modelos climáticos, a lo mejor hay que revisarlos, porque no se cumple nada de lo que predicen. Pero bueno, como 30 segundos me has dicho, solamente un mensaje a todo el mundo, ya que hablamos de IRPF, por favor, en la casilla correspondiente, la cruz a los traidores, la cruz, esa no la pongan, porque ha sido la conferencia episcopal de la mano del Vaticano quienes han traicionado a la Abadía, al Padre Cantera y al Valle de los Caídos. A Roma no paga traidores. Este viernes en los Úsares vendrá Jesús García Conde, que se ha reunido con algunos.
¿Nos va a contar alguna historia de lo que ha pasado? El domingo vuelve a haber misa en el Valle. Y el domingo vuelve a haber misa en el Valle, efectivamente. Efectivamente, la recaudación crece en parte por no deflactar el IRPF, además, y el Gobierno está claro que no quiere hacer ningún esfuerzo por ayudar a los hogares españoles, y sí lo quiere hacer para recaudar más, lo que no se sabe es muy bien para qué, porque no mejora la vida de absolutamente nadie. Y mientras recaudan, cada vez los españoles son más pobres, cada vez los españoles tienen más dificultad para acceder a la vivienda, para hacer la compra. Entonces, eso es lo que hay que mirar realmente. Hablamos de Hacienda, pero lo que hay que señalar es claramente al Gobierno. Es el Gobierno de España, el que está haciendo todo esto, y más que nada porque me lo ha dicho algún amigo que tengo que está opositando para inspector de Hacienda, y dice, yo estoy deseando que gobierne otro para que este trabajo que yo quiero hacer sirva para algo. No sea tan infame. Es el Gobierno de España. No, eso es verdad. ¿Para qué sirve? Que le pregunten a Jessica, ¿para qué sirve? Claro, es una cosa de vergüenza. Por cierto, otra cosa, que no quiero que se me escape hoy, vamos a la publi, a la vuelta entramos con la cosa de la Fiscalía, es extremadamente grave el asunto, pero no quiero que se me escape la cuestión. El accidente trágico de la mina de Cerredo del otro día. Bueno, pues resulta que todo el mundo sabía, porque se había denunciado que estaban extrayendo ilegalmente. Lo sabía el gobierno asturiano. Había una denuncia en el registro, denuncia hecha del Departamento de Minas, a pesar de lo cual allí se siguió trabajando sin poder hacerlo. Aún más, estaba prohibido extraer y estaban extrayendo con una subvención del Ministerio de Transición Ecológica, de Teresa Rivera. O sea, esto es una auténtica vergüenza. Los responsables de esos muertos son las administraciones públicas, gobierno de la nación y gobierno autonómico, que conociendo las denuncias permitían que se siguiera trabajando allí, encima lo subvencionaban. Bueno, lo contaremos en breve, pero esto es un escándalo descomunal. ¿A que no lo ha visto usted en ningún lado? La prensa local, si acaso. Porque como a quien tocan es a quien tocan, bueno, pero nosotros sí que lo contamos. Publi, brevísima pausa, a la vuelta. La guerra de tribunales en España, el Estado de Derecho está roto, así que ponerse a cubierto. Publi, lo contamos. 23:40, 22:40 en Canarias. No queremos dejar de hablar de la cosa de la corrupción y el llavín de la cueva de los ladrones de la República Dominicana, y del asunto de la Fiscalía, que es extremadamente grave. O sea, la cosa esta, la polémica que hemos contado al principio del programa entre el Tribunal Constitucional y la Audiencia de Sevilla, y que ahora la Fiscalía, mire lo que ha hecho la Fiscalía saliendo en socorro del Tribunal Constitucional para que los jueces de Sevilla no puedan recurrir a el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, yo entiendo que esto se lo plantea cualquier persona alega en derecho, como es mi caso, y cuesta entender la gravedad. Es verdad que hay que estudiarlo, pero bueno, aquí tenemos esta noche a Marcela para que nos explique la gravedad de la cuestión. ¿Esto es una cacicada descomunal? Bueno, esto es lo que venimos denunciando muchísimas personas, legas en derecho y no, sobre la intromisión judicial y la quiebra de la división de poderes que hay en este país. Para mí tiene tres lecturas estas noticias muy claras. Por un lado está la quiebra del Estado de Derecho que tú apuntabas, José Javier, porque en el buen desempeño de las funciones de un juez, de cualquier juez de España, me da igual que sea de instancia, de una audiencia o del Tribunal Superior de Justicia, no es una opción plantearse cualquier medio o herramienta que establezca nuestra Constitución. No es una opción la cuestión de prejudicialidad, es una obligación si tiene la duda. Y nuestra Constitución española lo garantiza y nuestras leyes también, no solo europeas, sino nacionales, también lo garantizan, ¿no? Entonces, la remisión de esta cuestión de prejudicialidad a Europa es esencial para asegurar esta interpretación uniforme del derecho en la Unión Europea, y para eso existe. Entonces, cualquier juez que tenga duda debería interponerla. Además, me sorprende de este gobierno que mete los tentáculos en todos lados que una reciente reforma a través de la Ley Orgánica 14/2022 en sede penal precisamente estableció esta obligación para armonizar la legislación penal con los estándares europeos, para que precisamente se utilizaran, entre otras, estos medios o herramientas. E incluso el propio Tribunal Constitucional, antes de que entrara
el lacayo del gobierno, el señor conde Pumpido, también ha dictado diversas resoluciones. Yo he sacado una última de 8 de abril de 2019, una sentencia constitucional, que también habla de este principio de legalidad penal para armonizar estas normas cuando contradigan o puedan contradecir el derecho europeo. Entonces, por un lado, está que la herramienta existe y que los jueces la pueden y deben utilizar. Esa es una de las lecturas que hago sobre esta guerra de tribunales. La segunda es el tema de la dependencia. A ver, aquí no debemos olvidar que los fiscales por estatuto dependen del fiscal general del Estado. Entonces esto es una orden del señor García Ortiz, que lo que debería es haber dimitido y ya la justicia dirá si tiene que acabar en la cárcel o no. Pero la realidad es que este señor no debería seguir en su cargo, ¿no? Y este señor es el que da orden al resto de fiscales, y los fiscales hoy han tomado una decisión más acertada o menos acertada, pero bajo un principio de jerarquía que es importante recordar que existe dentro del Ministerio Fiscal. Y la última, y la apuntaba César al inicio del programa... Paréntesis, perdóname que te interrumpa. Sí. Yo he criticado acerbamente a los fiscales hoy y no me apeo a nadarme del asunto. Y yo comprendo tu crítica. Porque es verdad eso que tú dices. Es verdad también que ellos lo dicen en su exposición obedeciendo órdenes, como si fuera... Pero mire, es que hay un momento en que a lo mejor no hay que obedecer órdenes. Digo yo. Sí, yo comprendo tu crítica. Es que muchachos, o sea, señores fiscales, vuestro sueldo lo estoy pagando yo, cachondos. Pero... Claro, yo. Y los que han salido antes, Daniel y Paquita, están pagando vuestro sueldo para que nos defendáis, no para que defendáis a Cándido Conde Pumpido. Me cago en la leche. Claro. Que bueno, sobre todo que lo que tienen que defender es el principio de legalidad y el Estado de Derecho, que eso viene en su propio estatuto, ¿no? Al final, bueno, pues a esto lo dirige el gobierno a través de su tentaculillo que... Bueno, en este caso es García Ortiz, me refiero, el Qué bien sonado de tentaculillo. Fiscales, ¿no? Porque así va poniendo uno y otro y nos dominan totalmente. Pero la última lectura que hago de este titular, y para mí es la más importante, es esa tiranía o dictadura moderna, lo has dicho tú al inicio, César, que comparto totalmente. Hace mucho tiempo que en este país no hay Estado de Derecho, hace mucho tiempo que en este país no hay división de poderes y nos ponemos vendas como la diosa de la justicia, pero al revés, porque a la diosa de la justicia se la hemos quitado, para no ver esta realidad que está pasando en España constantemente, no solo con los casos de corrupción, con todas las normas inconstitucionales que llevan saliendo no solo en los 2 últimos años de legislatura de Pedro Sánchez, desde los 2 estados inconstitucionales del COVID, aquí se han estado pasando la Constitución por donde les ha venido en gana. Y este país todavía no se ha levantado, y lo que ha pasado es al revés, que se ha diluido esa división de poderes, y ha llegado un momento en el que los jueces están al servicio, jueces, me refiero, el orden jurisdiccional completo, al servicio del Estado. Y eso es muy peligroso, eso es lo que pasa en las dictaduras y eso es lo que está sucediendo en España desde hace tiempo. Y esto que comentabas, José Ramón, no sirvió para los alemanes en Nuremberg. La obediencia de José vida... Ramón Riera. La obediencia de vida... Es que has dicho José Ramón, estamos todos trochados de la risa. Pero no, mientras no me llame Jorge Javier, me puedes llamar. José Javier, ni cuenta me había dado. Eso de la obediencia de vida no funciona en ningún lado. O sea, desde los juicios de Nuremberg está claro que no vale que tú te excuses. No es que me lo ha mandado el fiscal general del Estado. Lo mismo que los enfermeros que ponían banderillas en el hombro a tutiplén en gimnasios, en colegios, en donde fuera. No, es que me lo manda... No, o sea, la obediencia de vida no sirve. Si un día se establece que tú eres la mano ejecutora de esto, de este asalto al derecho, a la libertad y derecho de los españoles, tú vas a la trena. El Constitucional... yo creo haber leído en el programa de Vox, creo que de Vox, disolverlo y pasarlo a una sala del Supremo. Es decir, que sería lo apropiado. En fin, vieja polémica. Esto es como lo de Europa. Hay que disolver la Unión Europea. Esto es lo mismo. El Constitucional. A ver, ¿en qué país se entiende que 2 sentencias del Tribunal Constitucional contra los confinamientos luego llegue el conde Pumpido, puesto por el PP, no olvidemos, puesto por el PP, que le pasaron los cromos, y anule las sentencias?
¿Cómo es esto? Se revierten las sentencias. Muy rápidamente, César, que nos vamos con el tema de la República Dominicana, que no quiero dejar de contar. Bueno, a raíz de lo que contabas, estoy totalmente de acuerdo en que sería como pedirle, no sé, que una vez caiga el régimen de Maduro en Venezuela se les amnistiara, porque la policía, que ha estado torturando a gente, no solo recibían órdenes. Pero dicho esto, el mayor problema que veo es que se está escondiendo el elefante a la vista de todos. Es decir, nos están bombardeando, es una cosa tras otra, la gente prácticamente ya se le ha ido de la memoria, que Irene Montero, que el gobierno de España soltó violadores a la calle, porque es que es una tras otra, es que es todas las semanas una nueva. Y hay que encontrar la forma de que el ciudadano español no se desconecte por exceso de información. Sobredosis. Por sobredosis de información. Y sean realmente conscientes y se acuerden, tengan un buen esquema de lo que realmente está haciendo. Eso pasaba en los años de plomo del terrorismo, es decir, que todos los días, todas las semanas había un atentado y llegaba un momento que encendías la tele y ya ni te inmutabas, estabas anestesiado. Forma parte de la propaganda tiránica, es uno de los métodos. Ahora pasa efectivamente con la cuestión de la corrupción, pero yo no quiero dejar de contarlo porque usted sabe que aquí periódicamente recapitulamos y hacemos el mapa, y ahora hay un nuevo elemento en un punto de ese mapa que hasta ahora estaba como terra incógnita, que era la República Dominicana, donde todo olía, pero nadie sabía muy bien exactamente a qué. Hoy sí, ya empezamos a saber a qué huele. Y estoy sintiendo tu perfume embriagador, que cantaba aquel, Koldo y Joseba, porque esto es, Koldo y Joseba, es esto lo que se ha descubierto. Joseba García, el hermano de Koldo, recogió en República Dominicana 20.000 euros en efectivo por orden de Víctor de Aldama. Así lo ha confirmado en el Supremo el empresario Javier Serrano, vinculado al igual que el comisionista a la empresa Pronolab, investigada por presunto blanqueo de la trama. Precisamente, las entregas de dinero se realizaban a través de una de sus empleadas llamada Aránzazu Granel. Esta mujer, al igual que Serrano, también ha declarado como testigo y ha confirmado estas entregas de dinero en el país caribeño. Fue ella misma la que entregó 2 sobres con $10.000 cada uno al hermano de Koldo. Según el sumario, Aldama se quedó sin liquidez en España para afrontar los pagos en metálico de las presuntas mordidas y por ello tuvieron que usar el dinero que la sociedad estaba generando en Dominicana. Joseba realizó 2 viajes al país caribeño en 2021, uno en octubre y otro en diciembre. Según la UCO, en el marco de estos viajes, el hermano de Koldo recibió estos sobres de dinero que tenían como destinatario final a Víctor de Aldama. Además, unos mensajes intervenidos por la Guardia Civil corroboran estas declaraciones. En su segundo viaje al país caribeño, Joseba García le preguntó a su hermano Koldo cuántos son al cambio $10.000. Y Koldo, en lugar de contestar, instó a su hermano a borrar el mensaje. Las declaraciones de este miércoles no dejan en buen lugar a Joseba. Mintió al juez al asegurar que los viajes que realizó a Dominicana fueron por puro placer y porque le gustaba el tema de los puros, decía él. Algo muy diferente a tener que recoger 2 sobres con 10.000 euros en efectivo cada uno. ¿Y sabe usted de dónde venía ese dinero? El de Pronolab, de los PCR, de lo de la nariz, porque ahí también montaron su negociete. De bozales. Y si esto ha salido ahora, es porque había tanto que blanquear que hubo que evacuar parte con entregas en billetes. Y el tema es los test PCR. ¿Se acuerda usted que ahí contábamos? Pero bueno, ¿para qué tanto test? ¿Para qué? Pero de verdad es preciso todo esto, todo el mundo metiéndose por la nariz de la cosa aquella y tal. Pues ahí estamos. Es que además no valían para nada. Es que además no valían para nada, pero bueno, ya vamos, ¿para qué valía? Acabamos de descubrir ahora para qué valía. Claro. ¿No? Pero al final la pena es que igual que Al Capone se le trincó por un fraude a Hacienda y no por miles de asesinatos, aquí están cayendo por un fraude y no por el genocidio. O sea, están ¿sabes? Bueno, la cuestión de la COVID, dices. Sí, porque bueno, esto, claro, los test, las mascarillas, las banderillas, claro. todo el conglomerado, al final van cayendo, pero por fraude, porque se lo han llevado crudo con las mascarillas, con los test. Ahora veremos lo que pasa, porque en esas cuentas en la República Dominicana, esta empresa concretamente está radicada en un edificio de 3 pisos abandonado. Es que tiene también, joder, un poco de como el chalet ocupado, ¿no? Ya que te pones también tenían un chalet ocupado.
Sí, pues estos son un edificio de 3 pisos abandonado, todo él, o semi-abandonado, y ahí estaba la empresa con cuentas corrientes. Y ahora de lo que se trata es de que el gobierno de la República Dominicana, país en el que está nacionalizada gente tan conspicua como Bono o Felipe González, por ejemplo, permita a la UCO investigar de verdad lo que hay allí. Porque la República Dominicana es un lavadero importante de dinero. ¿Qué se le va a hacer? Las cosas como son. Y el dinero que se ha lavado es este. Es dinero que nos han robado a nosotros, a todos nosotros. Y esto es efectivamente una parte, porque por otro lado, si no me equivoco, este mismo señor Serrano está imputado en otra causa y aquí ha hablado como testigo, si no recuerdo mal. O sea que, porque la trama es la misma en todos los casos, hidrocarburos, mascarillas, todo es la misma banda. Pero no hace falta, yo creo, ni que investiguen nada, ni que se acabe el sumario ni nada. Pues según María Jesús Montero, son culpables. No hace falta investigar nada. Son hombres, porque son mujeres jóvenes y valientes, son hombres. O sea que, culpables. No hace falta ni que el juez dictamine nada a Víctor de Aldama, a Joseba, a Koldo, que es tonto de nacimiento, a ninguno. No, simplemente culpables todos, porque no existe la presunción de inocencia. Dice que ha pedido disculpas. Jessica saldrá absuelta. Dice que ha pedido disculpas, de verdad. Es que no sé, de cemento armado. ¿Qué disculpas has pedido? ¿Qué disculpas? Sí, en la literalidad de la expresión dice... Sí. Es que yo en realidad me expliqué mal. Sí, me expliqué mal, pero... Lo mismo. Me expliqué mal, pero tengo razón. Sí. En fin, bueno. Oye, César... No, decís que van a caer por esto. Bueno, está por ver si caen por esto. Porque han estado resistiendo a todo. Hablabas del genocidio de las... ¿Y quién va a caer? ¿Y quién va a caer? Porque ahora tenemos al jefe de gabinete del Víctor Ángel. La cosa es que caiga el uno. El jefe de gabinete, claro. La cosa es que caiga Pedro Sánchez. Hablabais del COVID, pero que no se nos olvide que hace 3 meses han hecho un genocidio en Valencia. Eso sí que ha sido un genocidio, que han matado premeditadamente a miles de valencianos. Entonces, y heridos y daños. Premeditado y dejados. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver si realmente cae alguien. Yo la verdad creo que todo esto, por desgracia, es la punta del iceberg, ¿no? Veamos cuando conozcamos la base si no están todos estos del bloque de hielo, si no están todos estos en países donde no se les pueda extraditar, porque por desgracia solo estamos sabiendo muy poco de toda esta trama. Y yo siempre lo reitero, porque al final el derecho penal lo separará en piezas, las piezas se irán archivando porque hay falta de prueba y tal, pero esto no son 80 causas, aunque son 80 causas, pero es una dividida en 80 causas y con distintos cabezas de turco que van a ir cortando a medida que esto asedie más al gobierno y a su entorno. Y el claro ejemplo de esto es que está implicada la mujer del presidente y aquí no ha pasado nada. Pero ¿sabes España está adormecida. El truco, ¿sabes cuál va a ser? El de siempre. Dilatar el juez, le tocará a un juez X, el juez dilatará el proceso hasta que se pase, ¿cómo se llama?, Sí, el plazo de instrucción. El plazo de instrucción, y entonces ya ha pasado ya con muchas cosas, y entonces ya no se podrá juzgar, pasa siempre. Van a buscar la trampa, igual que con lo de el rearme, que no se puede decir la palabra rearme, sino ahora es investigación tecnológica en defensa, ¿no? Bueno, van a buscar la manera. ¿Cómo lo van a hacer? Pues en vez de... Faltan efectivos militares, creo que hay un déficit de 20.000 soldados ahora mismo, pues cada año van a sacar 5.000 plazas hasta que cubran el cupo de el 2 del PIB, ¿no? El 2% del PIB, hasta cumplir. ¿Van a comprar algún tanque nuevo, algún avión, alguna fragata? No van a hacer nada. Simplemente, no van a hacer nada. Pero si a esta gente les interesa fronteras inseguras y inversión militar mínima. Pero a mí me gustaría explicar eso que es muy interesante que has comentado, si tengo 30 segundos, José Javier, del plazo de instrucción, porque es verdad, muchas causas se caen por eso, entre otras las de otros partidos políticos o causas relacionadas con políticos. En la fase de instrucción, que es la fase de investigación en sede penal, hay un plazo de 1 año para que se practiquen todas las pruebas relevantes en esa fase de instrucción. Y si ninguna de las partes lo pide, transcurrido ese año, en principio, pues como que caducaría esa fase, ¿no? Hay que pedir la renovación y luego es por 6 meses, ¿no? Cada 6 meses hay que estar ampliando ese plazo de instrucción. Y efectivamente hay muchas causas que caen por eso, porque se practican diligencias o se piden diligencias, mejor dicho, porque si son acordadas antes sí entrarían,
son acordadas después de ese plazo, y eso por la mínima intervención del derecho penal hace que caigan muchas causas, entre otras, por ejemplo, José Javier, la de Barbie hija puta esta que comentábamos el otro día, pasó eso exactamente. Entonces bueno, pues eso es una garantía del derecho penal y sucede mucho, sí. Ha mencionado César Pintado la cuestión de la Dana, de Valencia y tal. Bueno, que sepa usted que ha declarado Juan Miguel Baset, que era el responsable de emergencias de Valencia, una cosa muy interesante hoy, que es que el alerta no se mandaba directamente desde el famoso CECOPI de Valencia a los ciudadanos, sino que viene al gobierno central y ha de validarla 2 veces, en 2 instancias distintas. Y al parecer ahí es donde estuvo el enorme retraso que hubo. Ojo que la cosa aquí se va liando y aparecen cada vez más responsables, en fin. Yo ya dije aquí... que hay que irse ya, Alex, ya lo siento. Es que, José, nos quitan todo el tiempo del mundo. Pero yo dije aquí, 3 horas de programa. creo que fue aquí, en esta misma mesa, dije que el último que tenía que dimitir era Amazon. Y voy a tener razón. Amazon es una colleja, es lo que... Y ya está, pero el último de todos los que tenía que dimitir era Amazon, el último. César Pintado, Alex Lahain, Marcela Regia, muchísimas gracias a los 3 por estar aquí esta noche y a ustedes por estar allí. Y a Daniel y a Paquita, un besazo de parte de todo el programa de Gato Lama. Que descansen.